Hola, para los que no me conocéis, soy Lara González, la presidenta de Avempo. Hoy estamos muy contentos de poder celebrar estas jornadas informativas patrocinadas por Merck. Agradecer a estos tres grandes profesionales del área de esclerosis múltiple del Álvaro Cunqueiro que estén hoy aquí. Elena Álvarez, neuróloga del Cunqueiro, César Sánchez y Marta, César Sánchez, enfermero, perdón, y Marta Torrente, neuropsicóloga. También quería agradecer que hoy nos acompaña Yolanda Guiar, concejala de Política y Bienestar Social del Concello de Vigo. Agradecerte, Yolanda, que estés aquí, agradeceros a todos que pese el tiempo, bueno, pues habéis decidido salir de casa y cedo mi palabra a Yolanda. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿No? Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Guiar, la concejala de Política Social del Ayuntamiento de Vigo. En primer lugar, dar las gracias a Lara, que siempre es tan activa desde la asociación para organizar eventos como este, que son tan necesarios para los pacientes de esclerosis múltiple y para las familias. Y agradecer también al área sanitaria de Vigo y a sus magníficos profesionales, César, Elena, Marta, por dedicar parte de su tiempo, que tienen poco, a estar hoy aquí para resolver dudas de familiares. Cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad, siempre es un momento de shock, pero más en enfermedades de las que no se sabe muy bien cuál va a ser el pronóstico futuro de esperanza de vida, de calidad de vida, ¿no? A mí hace aproximadamente un año le diagnosticaron esclerosis múltiple a mi mejor amiga, se lo comentaba antes a Marta, y el shock para ella fue terrible, pero para su familia también, porque empiezan a surgir pues, muchas preguntas, muchas incertidumbres, muchas dudas. ¿Podré seguir cuidando de mis hijos? ¿Podré hacer vida normal? ¿Podré hacer deporte? ¿Cuánto voy a vivir? Esas preguntas que todos nos planteamos cuando alguien nos diagnostican una enfermedad, ¿no? Y por eso para mí esta jornada a la que me ha invitado Lara y vosotros me habéis invitado tan amablemente, para mí es muy significativa y muy importante, porque hoy podremos todos resolver dudas y lo más importante es podremos todavía profundizar más en esa necesaria relación paciente-médico, paciente-equipo, en esa comunicación que es tan imprescindible en otros órdenes de la vida, pero cuando uno está enfermo mucho más, ¿no? La comunicación fluida, el encontrar a un enfermero empático, encontrar a una médica que te mira a los ojos con empatía y te diga, pues no pasa nada, vamos a afrontar esto de esta manera o de esta otra. Y sobre todo la creación de equipos multidisciplinares, que yo creo que es lo que representáis vosotros hoy aquí. Un equipo multidisciplinar de profesionales, porque afortunadamente el área sanitaria de Vigo es un ejemplo en ese sentido y la unidad de esclerosis múltiple funciona como un tiro y yo os pongo muy en valor porque conozco vuestro trabajo muy de cerca. Por lo tanto, no me enrollo más, muchísimas gracias y será un placer escucharos. Gracias a todos. Y ahora... Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un lujo. El sitio es precioso, es una pena el que, si no lo conocéis, que lo veáis así de lluvioso y de hace poco creo que inundado, pero merece la pena venir otro día y ver el nenúfar, que creo que le sale una flor una vez al año, creo que merece la pena. Entonces, bueno, muchas gracias, ¿vale? Yo creo que ya solo con toda esta gente que ha venido aquí es un placer y es un orgullo, porque la verdad, reunir a tanta gente en un día tan malo como hoy, la verdad es que lo primero, gracias, ¿vale? Y lo segundo, bueno, pues que estoy, como veis, muy bien acompañada, que somos un equipo y que estamos encantados de que haya un poco de más de cercanía y de que por las dudas que os surjan en el día a día y que a veces no hay tiempo en la consulta o que no os atrevéis en ese momento a preguntar o que no os acordáis en ese momento, pues si las podemos solventar aquí, pues mejor, ¿vale? Entonces me van a ir haciendo preguntas que creo que ya enviasteis previamente, pero si surgen cualquier otra, pues las... con toda tranquilidad, levantáis la mano, preguntáis y lo vamos viendo, ¿vale? Entonces, cuénteme. Bueno, hola, boa tarde a todos. Para que non me coñeza, son Ángel, oficial da Avempo. E, bueno, vou a facer as preguntas a Elena. Bueno, a primeira delas, a mielina rexenérase e, en caso de ser así, se deixa de facelo en algún momento. Bueno, sí, claro que se regenera y por suerte, ¿no? Ya sabéis que un brote, que el problema de la esclerosis múltiple
es que es una enfermedad desmielinizante. ¿Qué significa eso? Que las neuronas, que son las células que tenemos ahí a nivel del sistema nervioso central, son tal cual como un cable de la luz, ¿vale? Que tiene una cola, un cable, del cual está recubierto por la mielina, que es el que lo protege. ¿Qué provoca la mielina? Hace que la información que se produce a nivel del sistema nervioso central es como si fuese realmente electricidad, son impulsos eléctricos. Pues esa mielina que cubre al axón, a la colita de la neurona, hace que la información pase a más velocidad, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la esclerosis múltiple? Pues que las defensas de la persona que padece esclerosis múltiple ataca, porque se confunde y ataca esa mielina como si fuese pues, un virus o una bacteria. Por lo tanto, deja desnudo, ¿vale?, a esa colita, a ese cable, ¿vale? Entonces, la transmisión por ese axón que está desprotegido de la mielina, que es su capa protectora, es más lenta y eso puede dar lugar a unos síntomas. Y eso es lo que vemos en la resonancia cerebral, que después creo que hay una pregunta respecto a ello, de las lesiones que vemos de la esclerosis múltiple, ¿vale? Pues eso es lo que significa desmielinización. ¿Qué pasa? Que tenemos, ¿quién produce esa mielina? Pues unas células que se llaman oligodendrocitos, que son los que acuden ahí cuando hay una desmielinización a través de su célula precursora y crea nueva mielina, ¿vale? Esto, que es un proceso natural que ocurre cuando es una enfermedad crónica, como es la esclerosis múltiple, porque a día de hoy no hay tratamiento curativo, llega un momento que esos mecanismos se agotan. Es fácil, ¿no?, llegar a entenderlo. Si tú estás desmielinizando y tu organismo intenta remielinizar todo el tiempo, llega un momento en que esto se agota, ¿vale? Los mecanismos por los cuales se agotan son desconocidos. De ahí que no haya a día de hoy ningún tratamiento remielinizante que realmente tenga eficacia en la esclerosis múltiple, ¿vale? Que eso es uno de los grandes problemas de la esclerosis múltiple. Digamos que la fase inflamatoria, la de los brotes que todos conocéis, la que en la resonancia decimos, uy, hay más actividad, esa fase inflamatoria la controlan bastante bien los fármacos porque son muy buenos antiinflamatorios, pero la parte más neurodegenerativa, que neurodegeneración significa eso, que el axón, pues esa colita queda desprotegido y esa neurona se acaba destruyendo, esa fase está aún más verde. Entonces, ¿hay remielinización? Por supuesto. ¿Se pueden llegar a agotar los mecanismos? Sí. De ahí que después la persona que tenga un brote pueda recuperar al 100% o no del propio brote, ¿vale? Eso va a ser secundario a la capacidad que tenga ese paciente de remielinizar, ¿vale? Y que se pueda llegar a agotar, pues obviamente también es un hecho y lo sabéis. Muy ben, continuamos. Vale. É conveniente tomar cortisona como medicación habitual se non hai brotes nunha esclerose múltiple secundaria progresiva? Se é así, non se acostuma ao corpo e en caso de necesitala por un brote xa non faría o mesmo efecto? A ver, dentro de la esclerosis múltiple sí que es verdad que la esclerosis múltiple se sabe mucho, pero aún quedan muchas cosas por descubrir. Pero sí que desde hace unos pocos años hacia acá, y yo creo que de manera cada vez más exponencial, se sabe más, sobre todo tema tratamientos, ¿vale? Antes el manejo de la esclerosis múltiple pues se hacía como se podía, con lo que había, con los fármacos que había. A día de hoy lo que pretendemos hacer es tratar cuanto antes mejor y con un fármaco cada vez más eficaz. ¿Qué significa? Que antes teníamos como la esclerosis múltiple en dos grupos fundamentales. La esclerosis múltiple que cursa en brotes, ¿vale?, que es la remitente recurrente, que el 80%, 85% de las esclerosis son remitente recurrente, y las esclerosis que son progresivas, ¿vale?, desde el inicio, primarias progresivas. Sabéis que un porcentaje de la esclerosis múltiple remitente recurrente pueden pasar a secundarias progresivas, ¿vale? Antes los tratamientos iban enfocados en esa línea. Para la primaria progresiva no había nada, no había tratamiento, y para la remitente recurrente pues había los fármacos que había. Y para la secundaria progresiva también estaba bastante huérfana, había interferón y poco más. Y a veces, cierto es, que se utilizaban tratamientos como bolos de corticoides, sabéis que son dosis muy altas de corticoides, cada mes o cada 2 meses. Vale. Ahora el manejo de la esclerosis múltiple intenta ser distinto. ¿Qué significa esto? Si sabemos que hay actividad, bien sea primaria progresiva, secundaria progresiva o remitente recurrente, intentamos tratar. ¿Por qué? Porque lo que sabemos de los fármacos es que son muy buenos antiinflamatorios. Por lo tanto, si hay inflamación, tendremos que intentar bajarla. Por tanto, si una esclerosis múltiple, que a día de hoy la primaria progresiva sí que tiene tratamiento, que sabéis, que es el ocrelizumab, se trataría. Si es una secundaria progresiva y tiene actividad, porque al final cuando hay eficacia del fármaco, sí hay actividad. ¿Y qué significa actividad? Que el paciente tenga brotes
o que en la resonancia que pidamos, que sabéis que pedimos de vez en cuando, a veces cada año, a veces cada más, porque sabéis cómo va esto, haya lesiones nuevas, ¿vale? Si eso se constata, merece la pena poner un tratamiento, ¿vale? Porque estamos tratando inflamación. Entonces, la secundaria progresiva, si en ese caso hay actividad, habría que tratar. ¿Que a día de hoy utilizásemos corticoides para tratar cada mes? No. ¿Por qué? Porque hay otros fármacos. Si es progresiva, secundaria progresiva y hay actividad, el fármaco a día de hoy que está recientemente autorizado es el Siponimod, ¿vale? Entonces sería un fármaco específicamente solo para secundaria progresiva activa. Entonces lo que más importa ahora no es el nombre de secundaria progresiva, remitente, tal, sino saber si hay actividad o no la hay. ¿Sí? Vale. Como podo diferenciar se estou padecendo un brote? Debo ir ao hospital? Cales serían as consecuencias se non o fago? Bueno, a veces es francamente difícil, ¿vale? La definición de brote está como muy clara en todos los sitios, si leéis en internet, en páginas que sabéis que está muy bien explicado, está muy bien, pero la verdad es que luego en la práctica clínica a veces no es tan fácil como parece. Un brote es un síntoma nuevo o que ya lo hayáis sentido, que dure más de 24 horas, y que no coincida en contexto de una infección, de altas temperaturas, de fiebre, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio, que esos axones, esa colita de la neurona está desmielinizada, normalmente el calor sienta mal. ¿Por qué? ¿Qué hace el calor? Retrasar aún más la información. Si estamos diciendo que ese axón desmielinizado ya conduce lentamente la información, es decir, la información acaba llegando pero más lentamente, y encima hace un día muy caluroso o uno tiene fiebre y la temperatura corporal está aumentada, esa información se retrasa más y por lo tanto puede aparecer síntomas muy similares a un brote previo o incluso otros síntomas, ¿vale? Pues si eso es así, fuera de esta fiebre, fuera de esta infección, consideramos que puede ser un brote, por lo tanto habría que avisar. ¿El tratamiento de un brote es siempre urgente y es siempre necesario? No, depende del brote. Primero hay que tener claro que es un brote, ¿vale? Y un brote es, uno, lo que contáis vosotros, la forma que lo que tenéis de contar, y luego la exploración neurológica, que la exploración que hacemos en la consulta es importantísimo, porque a veces a partir de un síntoma guía, que sois vosotros los responsables de decirlo, en la exploración, si se objetiva algo que va acorde a ese síntoma, pues entonces es un brote. Y se tratará según la gravedad del mismo, ¿vale? Si imaginemos que afecta a una alteración sensitiva, pues noto esta mano con un poquito de hormigueos y demás, no queda muy claro, o queda claro pero no interfiere al paciente en ese momento, pues igual no necesita corticoides, porque sabéis que el tratamiento de los brotes son corticoides a dosis altas. Un corticoide que te puede poner el médico de cabecera son por miligramos, ¿no? 30 miligramos de prednisona, que podéis por un catarro igual os lo pueden poner. Otra cosa son bolos de corticoides que son 1000 miligramos, es un gramo entero, ¿vale? Entonces se ponen dosis muy altas de corticoides durante tiempos muy limitados, es decir, 3 a 5 días, ¿vale? Esa es la pauta normal de tratamiento de un brote. ¿Y qué hace el corticoide? Que la velocidad de recuperación del brote sea más rápida, es decir, si un esquema de un brote es voy notando síntomas que cada vez están peor, 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 llega un momento en que noto esos síntomas de forma mantenida y llega un momento en que voy recuperando al 100% o no, o parcialmente por lo que hablábamos antes. Si mi organismo tiene la capacidad de remielinizar al 100%, pues me quedaré en la situación que estaba previamente o no. Y si no me quedo en la situación que estaba previamente, acumulo discapacidad, acumulo síntomas que antes no tenía, ¿vale? Que luego pueden limitar el día a día. Vale. ¿Qué va a hacer el corticoide? ¿Que mejore el 100% siempre? No. Que si esto, en vez de pasarlo en 15 días, pues igual lo paso en 7. Me estoy inventando los números, ¿vale? Lo que hace es aumentar la velocidad de recuperación del brote, pero el resultado final va a ser el mismo. Lo que pasa es que es distinto un brote pues a nivel medular, que la médula es una zona muy pequeñita y si está inflamada pues normalmente solemos tratar. Si un paciente tiene una inflamación del nervio óptico se suele también tratar. Pero igual pues unos hormigueos que no limita mucho al paciente, pues igual no se trata, ¿vale? Entonces sí que hay que valorarlo y ver realmente, uno, la gravedad y la localización hipotética que por los síntomas que contéis y por la exploración creamos nosotros la zona en la que está la plaquita de desmielinización en ese momento, ¿vale? Con canto tempo de antelación teño que planificar o embarazo se estou co tratamento? Cales poderían ser as consecuencias se non o planifico? Bueno, sabéis que, así de norma general, los fármacos para la esclerosis múltiple no están indicados durante el embarazo.
Si bien es cierto que como hay fármacos que llevamos muchos años utilizando, se saben que son seguros en el embarazo, ¿vale? Los interferones y el Copaxone, el acetato de glatirámero, sabemos que si una paciente se queda embarazada, no es que esté indicado en el embarazo, sino que no está contraindicado, que habrá que sopesar beneficios y riesgos de mantener el tratamiento o de suspenderlo, ¿vale? Si creemos que el beneficio o riesgo de mantenerlo es mejor mantener el tratamiento que retirarlo, se mantendría durante todo el embarazo, el Copaxone, interferones, e incluso valorarlo en la lactancia, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema de la planificación? Porque se sabe de sobra que durante el embarazo hay una mejoría es, puede haber una disminución de los brotes, ¿vale? Sobre todo durante el tercer trimestre del embarazo, pero al dar a luz la paciente puede haber un rebrote, ¿vale? Con aumento del número de brotes o brotes más intensos, ¿vale? Parece que por todo el cambio hormonal que sufre la mujer, ¿vale? Parece que si al dar a luz, si la mujer mantiene lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, digamos que esa protección natural por el cambio hormonal se mantiene, ¿vale? Si la paciente tiene muy claro que no quiere dar lactancia materna, lo ideal es reiniciar el fármaco tan pronto dé a luz, ¿vale? ¿En cuánto tiempo hay que planificar? Bueno, a veces no se puede planificar, porque la vida es así y sorpresa surge, pero lo ideal sería planificarlo. Sobre todo, ¿cómo? No hay una regla para todo el mundo, pero en general lo que consideramos es que la mujer esté estable durante un año, el año previo, ¿vale? Si yo llevo un año estable, me han diagnosticado AC2 y el último año no he tenido brotes, en la resonancia no hay lesiones nuevas, se puede intentar planificar un embarazo. ¿Y por qué planificar? Porque depende del fármaco con el que esté, pues habrá que primero eliminar el fármaco, esperar un tiempo prudente y luego quedarse embarazada, o no. ¿Vale? Entonces lo ideal sería un año con tratamiento y estable. Ben, canto se tarda habitualmente en recuperarse dun brote? Bueno, pues como buena gallega depende, obviamente. Es así, depende del brote, estamos hablando, ¿no? Lo que dijimos antes, a veces hay hormigueos que van, no molestan mucho y en unos días se van. Pues ¿cuánto se tarda? Poco. ¿Y interfiere? Pues menos. Hasta brotes que te pueden afectar a pues, una inflamación del nervio óptico, una neuritis óptica, que se pueden tardar semanas, ¿vale? Y como dijimos antes, a veces la recuperación tampoco es completa. Es decir, no hay una norma estándar de que un brote tiene que durarme 15 días porque si no, no se trata de un brote. No, para nada. Y luego que cada persona recupere y remiliniza, como hablamos antes, de una forma distinta. Por lo tanto, el mismo, entre comillas, brote que me ha dicho el compañero que ha tenido, pues a mí me ha durado una semana más. ¿Podría ser? Claro que podría ser. Depende mucho de la persona, ¿vale? Es decir, no hay un número exacto de días que dure un brote. Lo que tiene que durar es por lo menos más de 24 horas para considerar lo que es un brote. Cales poderían ser os falsos mitos da esclerose múltiple, como pode ser, por exemplo, que ter esclerose múltiple pois, implica quedar nunha cadeira de rodas? Bueno, pues sacamos aquí una foto y ya se acabó el mito, porque cadeira de rodas, poucas, ¿no? Antes sí que se consideraba que era eso, ¿no? Esclerosis múltiple, uno, por desconocimiento total de la enfermedad, no solo por parte del paciente al que le diagnosticabas, por parte de la familia, por parte de los médicos, ¿vale? Y por parte de cultura general. La esclerosis múltiple antes sonaba chino, y si hacéis una búsqueda y demás, las películas que a veces hablaban de esclerosis múltiple de antes, era sinónimo casi de silla de ruedas y, si me apuras, muerte. Era como lo peor. ¿Por qué? Por desconocimiento. Incluso a día de hoy se confunden con otras esclerosis que no tienen nada que ver, que lo único que comparten es el primer nombre, que es esclerosis, como la esclerosis lateral amiotrófica, que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué permiten estas reuniones? Pues que esas distinciones yo creo que cada vez estén más claras, y cuando por lo menos a alguien le dices, mira, tengo una esclerosis múltiple, no se quede, lo de los huesos, yo creo que eso es importantísimo, ¿vale? La información, y eso depende de nosotros, por supuesto, ¿vale? Desde los sanitarios, a los pacientes, a los familiares. Es importante que se sepa lo que es la enfermedad para que se pueda llegar a entender, porque después es imposible que tú le cuentes a una persona, mira, tengo esclerosis múltiple, pues se te ve muy bien, que a veces decís, qué rabia me da que me digan eso. Te lo dicen por ignorancia y porque no saben realmente lo que puede implicar la esclerosis múltiple, ¿vale? Ya no me acuerdo ni la pregunta, ¿qué era? Los mitos. Y luego hay muchos mitos, por ejemplo, en chicas, ¿me puedo hacer la depilación láser? Sí. ¿Qué más mitos hay? La depilación láser, que tú igual tamén queres, pero as mulleres preguntan. Ten que ver a depilación láser que a esclerosis. Pois eso pregunto eu, pois é unha pregunta que preguntan elas, porque a la que se lo va a hacer le dice, pois tráeme un informe conforme puedes hacer depilación láser. Pois sí.
y así, más cosas así llamativas, pues no sé. Bueno, yo puedo preguntar a la Sí. pregunta. Pero siempre pueden hacer la depilación láser o hay momentos en que no pueden. Hombre, si no tienen... hay distintos tipos de depilación láser. Bien, partiendo de eso, en general, por regla general, pueden hacer depilación. ¿Lo dices por algún caso en concreto? No sé, ¿alguien le preguntó a Mira a la farmacéutica alguna vez por eso? Ah, por el fármaco. Por los fármacos secundarios. que, ¿no? Vale, sí. Pero de forma general, por la esclerosis múltiple se pueden hacer se pueden depilar chicos y chicas, que antes dije chicas y seguro que ya alguien me cruje aquí. Chicas y chicos y ellos y ellas, me da igual. Pero claro, igual lo lío un poquito, pero bueno. Lo estás liando. Es por fármacos que a veces se hace mucho Claro, pena. a ver, es decir, todo lo que estemos hablando aquí son generalidades. Otra cosa es que me digas, pues a mí en concreto me han dicho, vale, porque tú en concreto igual tienes esto y está con este tratamiento y en este contexto determinado. No toméis todo a sí o sí, esto de 1 más 1 son 2, no, y menos en medicina. Pero de forma general sí que se pueden hacer depilación láser. ¿Qué más mitos que son típicos? Bueno, silla de ruedas ya hemos visto que obviamente no. No sé, seguro que se os ocurre más en el día a día a vosotros que... Puedo hacer antes, me puedo quedar embarazada, que antes era, no se puede ni hacer ejercicio, ni se puede quedar embarazada, pues no, mentira. Si la situación es estable de la enfermedad, claro que se puede quedar la mujer embarazada, ejercicio físico cuanto más mejor. Obviamente hay casos en que tiene que ir adaptado, solo faltaba, pero el ejercicio físico es buenísimo. Yo creo que los que venís a mi consulta lo repito hasta la saciedad, pero porque es verdad y porque no lo digo yo, sino hay cada vez más ensayos clínicos, más estudios, que se sabe que el ejercicio físico es bueno para el físico, obviamente, para la rehabilitación física y también para la rehabilitación cognitiva, que después seguro que Marta os lo dice lo mismo, pero es que es verdad. Y después, los que hacéis caso, que algunos reconozco que me hacéis caso, lo decís, es que estoy mejor, es que creo que me fatigo menos. ¿Cómo te vas a fatigar menos si haces ejercicio? Pues sí, porque el tratamiento más perfecto, aunque no existe ningún tratamiento perfecto para la fatiga, por ejemplo, parte es el ejercicio físico. No sé, mito seguro que sabéis vosotros más preguntas que se me ocurren a mí ahora. ¿Sí? Que, por exemplo, teñan menor esperanza de vida. Ah, eso. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que son mitos que vienen de algo fundado previamente, ¿vale? Porque hace años tampoco se sabía tanto de la esclerosis múltiple como ahora. Y luego que también hay que ser realistas. Quiero decir, la esclerosis múltiple, claro que puede ser una enfermedad muy importante. Y claro que puede haber mortalidad por esclerosis múltiple, es que si no sería mentiros a la cara. Claro que sí, depende del grado de discapacidad de la persona. Y llega un momento, pues obviamente, que hay esclerosis múltiple muy agresivas, o bien de muchos años de evolución, con muchos brotes, mucha discapacidad, o pacientes que vienen de hace años cuando los tratamientos no son los que eran ahora mismo, que se mueren, pues sí, y decir que no es mentir, ¿vale? Que a día de hoy una persona recién diagnosticada con una esclerosis múltiple leve moderada, que va bien con el tratamiento y demás, decir que tiene una mortalidad aumentada por la propia enfermedad, pues tampoco sería, no sería correcto, ¿vale? He escuchado que dicen que la gente con esclerosis muere antes que una persona sin esclerosis. En parte sí, es que no es del todo mentira eso, claro que sí, depende de la discapacidad, depende de la esclerosis múltiple de esa persona. Lo que sí que se sabe es que, y esto antes era así, una persona con esclerosis múltiple vivía menos años que ahora, seguro, lo que han provocado los tratamientos modificadores de la enfermedad, que por eso tienen ese nombre, tratamiento modificador de la enfermedad, porque modifica el curso natural de la enfermedad, es en reducir esa mortalidad aumentada. Pero sí que eso es una realidad, ¿eh? Y por eso te digo que lo que pasa es que hablar de la muerte es como lo que está diciendo. No, la realidad es esta, ¿eh? Sí, sí, y por eso la importancia de tratar a tiempo y tratar eficazmente, ¿vale? Para evitar y minimizar esto. Y que a xente que ten cancro morre antes que hai que non o ten. Pues sí, bueno, sí. Claro, pues eso. O sea, a xente que está enferma morre antes que a que non está Vale, enferma. perdón que vos interrumpa, pero vamos a intentar seguir os tempos. Entón, Primer aviso. O que vos acorde, que se vos xurda agora, por favor, gardade para o final, vale? Por favor, e grazas. Vale, máis? seguimos. Se dunha resonancia anual a outra, os marcadores que reflexa a resonancia son os mesmos, isto que significa? Bien. Bueno, a ver, importante, que también lo suelo explicar así, es 3 cosas fundamentales en el seguimiento de un paciente con esclerosis múltiple, así a grandes rasgos, ya lo que hablamos antes. En relación con el tratamiento, 1, el tratamiento debería ser capaz de, al menos una de estas 3,
Disminuir, que no digo anular por completo, la probabilidad de tener brotes, ¿vale? Que disminuya. Si antes el año pasado que no tenía tratamiento tuve 3 brotes, este año tengo 1. Eso es disminuir, no anular porque si no sería curación. Disminuir los brotes, disminuir que en la resonancia, que es la pregunta, aparezcan unos parámetros de actividad, que es lo que vamos a hablar ahora, y intentar disminuir o mantener la discapacidad, ¿vale? Los síntomas que notáis que os puedan limitar en el día a día del paciente. Esos son los 3 pilares básicos del tratamiento. A veces el tratamiento consigue los 3 y el paciente en ese año no ha tenido ni brotes, no se siente mal ni peor y no tiene actividad en la resonancia. Ha cumplido por completo las expectativas, ¿vale? A veces no, a veces falla una patita, pues está estable, no tiene brotes nuevos, pero sale una lesión nueva en la resonancia. ¿Tenemos que darle importancia? Bueno, relativa, depende qué tamaño de lesión, dónde está la lesión y depende del contexto del paciente, ¿vale? ¿Qué medimos sobre todo en la resonancia? Muchas cosas, pero así a grandes rasgos, 2 fundamentales. 1, que no haya lesiones nuevas comparada con la resonancia anterior, que las que estén más o menos del mismo tamaño, que no hayan aumentado de tamaño, y que a veces, que sabéis que os ponen contraste, que no capte contraste. Eso que a veces preguntáis, ¿y eso qué es? Es que si esa lesión capta contraste, significa, 1, que hay inflamación, y que hay inflamación reciente, de los últimos meses, ¿vale? Porque si yo hago una resonancia en el enero de 2022 y ahora la hago ahora en junio de 2023 y aparece una lesión nueva, puede decir que en el último año hay algo de actividad, pero no sé cuándo. Si hago la resonancia y pongo contraste, sé que son de estos 2 meses, ¿vale? Atrás. ¿Importa lo del contraste o no? En el seguimiento, no mucho. Lo que intentamos hacer es, en pacientes que están con tratamiento, se intenta, ya sé que no me vais a decir, pues a mí no me lo han hecho, lo sé, hacer una resonancia cada año, sobre todo cuando es un paciente que se ha cambiado de tratamiento recientemente o que inicia un tratamiento, ¿vale? Y lo que es muy importante, que yo creo que también lo intentamos explicar un poco en las consultas, es que cuando un paciente, si tomáis tratamiento en un momento dado, el tratamiento no hace efecto ya, y entonces mañana ya no tengo nada de actividad, tarda en hacer efecto. Por lo tanto, si nosotros tenemos una resonancia antes de empezar el tratamiento y otra después, igual aparecen nuevas lesiones que yo no le puedo echar la culpa al tratamiento, porque han pasado unos meses antes de iniciar el tratamiento que no sé lo que ha pasado en ese cerebro. Por eso es lo que decimos a veces te hiciste una resonancia, tienes una lesión nueva, pero digamos que esta es la resonancia basal, que le llamamos, la de base, a partir del cual vamos a tener en cuenta para las siguientes resonancias de control. Si las siguientes resonancias de control, que ya está el tratamiento plenamente haciendo su efecto, aparecen nuevas lesiones, tendremos que valorar eso, dónde están, qué tamaño tienen y si realmente están implicando actividad de la enfermedad que tengamos que decidir si cambiar de tratamiento a uno más eficaz o no, o si se puede, entre comillas, asumir ese riesgo y seguir con el mismo tratamiento. Dependerá de cada persona y el contexto en ese momento. ¿Sí? Vale, seguindo un pouquiño co tema do tratamento, co tratamento que ten o paciente, conséguese frear a enfermidade ou simplemente se ralentiza? Esa pregunta la leí en casa y dije, qué interesante. Bueno, lo que pretende el tratamiento, que es lo que dijimos antes, es intentar controlar esos 3 pilares, ¿vale? Los brotes, la actividad en resonancia y la progresión. Sí que es verdad que es lo que os dije, los fármacos son muy buenos antiinflamatorios, pero para la parte neurodegenerativa, para esa colita, ese cable pelado, si ya está pelado, llegamos tarde, ¿vale? Entonces, los fármacos a día de hoy que hay no funcionan para esa zona, no funciona. Y de hecho, entonces, ¿por qué hay fármacos para la primaria progresiva y por qué hay fármacos para la secundaria progresiva? Porque realmente donde son eficaces esos fármacos, y de hecho los estudios están así, son los pacientes que con primaria progresiva o secundaria progresiva tienen algo de actividad. Entonces ahí sí que hacen efecto. Pero en frenar o incluso detener, me da igual cualquier verbo, la degeneración, ahí a día de hoy no hay mucho ninguna eficacia de los fármacos que están a día de hoy, que digamos que es como la gran guerra de la esclerosis múltiple, ¿vale? Cómo intentar regenerar, remielinizar, que creo que después hay una pregunta sobre ello, lo que ya está dañado, ¿vale? Ese es por ahora uno de los grandes problemas de la esclerosis múltiple. Vale. Que hai de certo nas investigacións sobre a cura da esclerose múltiple con nanopartículas e micropartículas para controlar a resposta inmune? Bueno, que existe, que a día de hoy existe en investigación, vale,
para que explicarlo así, que yo tampoco soy ni especialista en nanopartículas, ni mucho menos, ni pretendo serlo. ¿Cuál es el problema, uno de los problemas de la esclerosis múltiple? Que el cerebro, el sistema nervioso central, tiene una barrera perfecta, ¿vale? Igual que la médula, que es la barrera hematoencefálica, ¿vale? Esa barrera, para lo bueno y para lo malo, es muy selectiva. Entonces, hay muchos fármacos que tomamos oralmente o tomamos por vena que hacen efecto a nivel de las defensas que andan por ahí por el cuerpo, pero que les dificulta mucho entrar en el sistema nervioso central, que es justamente donde está el problema. Bueno, pues estas nanopartículas o micropartículas, que las nanopartículas son un tipo de micropartículas, como son muy pequeñitas y a veces tienen mucho componente graso, que la barrera hematoencefálica tiene mucho componente graso, lo que hace es intentar, esto ya es como ciencia ficción casi, si metemos un fármaco o una sustancia que queremos que llegue a un sitio donde si lo tomo por vía oral no llega, pues con esa moleculita pequeñita atraviesa la barrera hematoencefálica y llegaría. Llegaría, y al ir un poco más dirigida tendría menos efectos secundarios. Eso es como la base del cual están surgiendo esta investigación. Existe y se están probando en otras enfermedades, obviamente, pero en investigación a día de hoy no tenemos nada. Y esto surge porque esto es algo que se hace de forma artificial, que se crea de forma artificial. Pero nosotros mismos también tenemos vesículas extracelulares, que también son vesículas pequeñitas, que son como si fuesen vehículos, ¿vale? A través del cual, dentro de ellos, van muchas sustancias que a veces activan, desactivan, regeneran, remilinizan, ¿vale? Entonces, a partir de esas sustancias naturales que tenemos nosotros, surgen estos tratamientos artificiales que intentan que bien llegue el medicamento con mayor cantidad a la localización donde lo queremos introducir, o que tenga menos efectos secundarios porque ya va más dirigido, ¿vale? Por ahora investigación, promete, pero por ahora investigación. Genial. Ben, na actualidade, no Xapón utilízase o fármaco chamado Ibidulast e nos Estados Unidos o fármaco Clemastiria. Son coñecidos en España? Conocidos porque, por suerte, en España conocemos muchas cosas. A ver, de tratamiento de esclerosis múltiple, que esto sí que es algo que quiero que quede clara, la esclerosis múltiple es una enfermedad poco frecuente. Bueno, sí, pero a día de hoy, por suerte, y en Galicia, por suerte, todos los fármacos que están aprobados a nivel de la Comunidad Europea están en España y están en Galicia. Todos. Puede haber dudas de diagnóstico, puede haber dudas de cuál elegir, pero la disponibilidad que tenemos aquí es del todos, que no ocurre en otras comunidades autónomas, porque también ya sabéis que dependen muchas cositas, política, económica y demás. Entonces, a día de hoy aquí tenemos la gran suerte de contar con todos, ¿vale? Que si no recuerdo mal son 14 fármacos, ¿vale? Entonces, esos fármacos no están aprobados en Japón, ni en ningún lado para esclerosis múltiple. Lo busqué hoy porque no sabía si el Ibudilast estaba aprobado, y creo que estaba aprobado en Japón para el asma y para alguna terapia de ictus. Bueno, llamativo que si funciona para el asma, bueno, no voy a entrar en eso, pero si funciona para esas dos cosas. Vale, son terapias, lo que hablamos antes, que intentan ser remielinizadoras, ¿vale? Esa gran parte que está coja en la esclerosis múltiple, pues intentar hacer que esas células que os dije, los oligodendrocitos, que son los que producen la mielina, pues ayudarlos a que esa mielina pues vuelva a ser creada, ¿vale? Pero a día de hoy esas terapias, que hay otras, también remielinizadoras, en la práctica clínica no están aprobadas ninguna. De hecho, hubo un intento con el antilingo, que también era una sustancia remielinizante, que fracasó en los ensayos clínicos, ¿vale? Creo que el Ibudilast, si no recuerdo mal, se probó, es un fase 2, que es un estudio aún muy incipiente con 300 pacientes de esclerosis múltiple, que dio resultados positivos, pero aún le falta mucho de investigación. La clemastina es en neuritis óptica, que también dio algunos resultados, pero son creo con 55 pacientes, es decir, que aún está muy en pañales, ¿vale? Bien, más. A ver si me escucháis ahora. Vale. Unha paciente comenta si son normais esas molestias leves, ou como le chama ela, unha nebulosa cerebral, que sinten pola contorna do cerebro e que ás veces son máis fortes, só ás veces, e que pasan en 12-24 horas. Bueno, pues como nebulosa esta que tenemos ahora mismo, é normal non é posible, é tanto. Pode ser da múltiple, pode que non sexa tamén, quer dicir, si la pregunta es esa, está abierta a todos, fuiste tú. Ah, vale, es decir, hay que saber primero intentar especificar más qué es esa nebulosa, pero a raíz de ahí sí que me gustaría comentaros que es un síntoma muy frecuente que a veces contáis, lo de la fatiga de estoy cansadísimo y no he hecho nada, y hay otro síntoma que también es muy frecuente, que es la fatiga mental, que yo no sé si la pregunta va por ese sentido,
que es como, bueno, de eso sabe mucho más Marta y os contará después, pero sí que de verdad que ese cansancio es que me cuesta seguir, que igual es lo que os pasa ahora mismo por la hora y por tal, lo que está diciendo, como que procesáis la información pero que vais más lentas y que se fatiga. Existe también como realidad la fatiga mental, no sé si es a lo que se refiere o es más a un dolor de cabeza que a veces también puede aparecer, que se llama dolor de cabeza de tipo tensional, que es una pesadez ahí a nivel cerebral. No lo sé, habría que preguntar a la persona que hace esa pregunta las características específicas de esos síntomas. Pero bueno, ya sabéis que luego hay muchos síntomas que a veces notáis y que es muy difícil clasificar y decir si es de la múltiple, si no, o si es de la combinación de muchas cosas. A veces la medicina, pues ya sabéis que no es exacta. Y creo que era mi última. No. ¿No? Una trampa. A última é que se actualmente hai algún avance ou tratamento novedoso. Como imos ben de tempo, si queres aquí explayar ahí, a lo loco, no, sí, ¿por qué? Porque también lo digo muchas veces, pero es que lo confío en esto. Ser diagnosticado una esclerosis múltiple, pues obviamente no es un plato de buen gusto, pero sí que es verdad que de las enfermedades de neurología, que creedme que hay muchas enfermedades pues fastidiosas, es yo creo que a día de hoy sin duda la que se está investigando más, ¿vale? Y esto es algo bastante evidente porque a día de hoy, este año, ya han salido fármacos aprobados, varios que son muy similares, ha salido el Ponesimod, ha salido el Ozanimod, que son como primos hermanos del Fingolimod, para que os suene. Ya no es que salgan fármacos nuevos, sino es que salen fármacos que ya había antes, pero mejorados. Es decir, si hay gente aquí que está con Tecfidera, pues va a salir, ya salió, he aprobado uno que es parecido a Tecfidera, es el primo hermano, pero que en teoría dicen que se tolera mejor a nivel de estómago. Hay fármacos que había, pues por ejemplo, el ocrelizumab, que es un anticuerpo que se utiliza para primera progresiva, aunque también para remitente recurrente, que se pone en hospital de día cada 6 meses, pues ahora existe el ofatumumab, que es también un anticuerpo, lo mismo, anti-CD20 como el ocrelizumab, que se pone mensual y es subcutáneo, ¿vale? Y después, que seguramente esta es una pregunta que cae y me voy a anticipar a ella, ¿qué pasa con los genéricos? Pues que han llegado, y han llegado para quedarse. Un fármaco tiene una patente que dura 10 años, y esto ocurre en cualquier cosa. Si la gente aquí que tome atorvastatina, enalapril, para la tensión, para el colesterol, lo sabéis, que cada vez os cambian a fármacos genéricos, ¿vale? ¿Esto está mal? No. ¿Esto es necesario? Sí, porque si no, no hay quien investigue y económicamente es insostenible. ¿Por qué? Porque los fármacos de la esclerosis múltiple, lo sabéis, son carísimos, ¿vale? Si el fármaco lleva más de 10 años en mercado, ya se acabó la patente y salen los genéricos, ¿vale? Y ahora hay otra cosa parecida que son los biosimilares, que saldrán también y cada vez saldrán más. Entonces, a día de hoy, si algunos ya seguro que estáis a tratamiento, estamos con genéricos de Fingolimod, algunos con genéricos de Tecfidera, también seguro que os tocó. Va a salir genérico también de Auvallo, de teriflunomida para el año, va a salir el biosimilar de Natalizumab, es decir, que esto es lo que hay. ¿Por qué? ¿Qué provoca el genérico? Que baje muchísimo de precio, ¿vale? La marca, ¿vale? Y eso permite que fármacos nuevos que entran a mercados pues puedan mantener esos precios, porque si no es insostenible, ¿vale? Entonces, la gente sí que es verdad que tiene como cierto recelo y, bueno, respeto, por así decirlo, a estos fármacos, pero es que no queda otra, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta el paciente en concreto, la enfermedad en concreto de ese paciente, pero es algo que va a pasar y que no pasa nada porque se cambia un fármaco genérico, ¿vale? Obviamente, si hay problemas y demás, pues ya se verá en ese caso concreto. No implica que todos los pacientes que se están cambiando a genéricos vayan a ir mal o que la eficacia sea menor o que tengan otros efectos secundarios, ¿vale? Porque no podéis dudar que, aunque después salgan efectos secundarios, que un fármaco, para que salga al mercado, los estudios que tienen que pasar son enormes, ¿vale? Para empezar, tienen que pasar un estudio, ensayos de investigación que tienen que pasar por fase 1, que se prueba en laboratorio, fase 2, que se prueba con poquitos pacientes, fase 3, con muchísimos más pacientes, fase 4, cuando está comercializado. Y después hay estudios observacionales que muchas veces os pedimos por favor que colaboréis para que se sigan viendo si hay otros efectos secundarios cuando el fármaco ya está en el día a día de los pacientes. ¿Que después puede haber algún efecto secundario? Pues claro que sí, pero es que es la única forma de que podamos seguir investigando y seguir aprendiendo, porque si solo utilizamos lo que utilizamos y ya está, pues nos quedamos ahí, y es justamente lo que no necesitamos. Y esto ya acaba.
Sabéis que normalmente, yo creo que en alguna ocasión la consulta, César, seguro, María, que igual algunas ya la conocéis, nosotros intentamos participar en todos los ensayos clínicos que nos ofrecen. ¿Por qué? Porque yo creo que es importantísimo para nosotros, para seguir aprendiendo, para vosotros, y porque sí que es verdad que si no fuese por algunos fármacos, por algunos ensayos clínicos en concreto, había pacientes que estarían sin tratamiento, y esto a veces pasa. Vale. Es que no me gusta ser conejillo de indias, aquí nadie obliga a nadie, a nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo creo que es la única forma de seguir aprendiendo, ¿vale? Y de seguir sabiendo, porque aparte un fármaco nuevo que sale al mercado, podemos sacarle mucha ventaja a nivel docente para nosotros, ¿vale? Y porque puede ser encima muy beneficioso, y que a veces los fármacos pues primero salen en ensayos clínicos antes de salir al mercado, cuando ya se sabe que van a ser aprobados. Entonces, bueno, pues es una anticipación o empezar antes con un fármaco porque luego sabemos que va a estar en mercado, ¿vale? Con respecto a unos nuevos fármacos, que igual también os suena porque igual algunos estáis en ese ensayo clínico, hay un nuevo fármaco que cada vez se está escuchando más, que son los inhibidores de la BTK, el nombre es un poco sin más. ¿Y por qué es importante este fármaco? A día de hoy solo está en ensayos clínicos, ¿vale? Y es importante porque así como hay fármacos que digamos que el mecanismo de acción van sobre una diana en concreto, sobre unas defensas en concreto, este tiene como un mecanismo dual, entonces ataca por dos partes a las defensas. Y esto hasta ahora no era lo más habitual, ni mucho menos en la esclerosis múltiple. Entonces, esos están ahí, se está viendo a ver si son, eficaces, y luego seguridad. Por eso que si esos fármacos, que son varios similares, 2 o 3 que saldrán, cuando salgan al mercado habrán pasado por todos estos ensayos de investigación y luego cuando salgan se supone que sale con cierta eficacia y cierta seguridad, si no nunca saldrían, ¿vale? Entonces sí que es verdad que nadie obliga a participar en un ensayo clínico ni mucho menos, pero por ejemplo cuando uno está con un fármaco, que a veces los estudios observacionales lo que pretenden es ya sé que este fármaco funciona, ya sé que es seguro, pero lo sé en un conjunto de gente que hizo ese ensayo clínico, pero quiero verlo en mis pacientes. Entonces, cuando os pedimos colaboración es porque realmente, aunque es una lata a veces cubrir los test y demás, es porque realmente eso puede dar mucho valor, porque si de repente, pues, cada uno de vosotros me decís y coincidís en un efecto secundario que antes no se tenía en cuenta en ese fármaco, eso es importantísimo para todos. Entonces, animaros a que lo penséis, si os lo ofrecemos, por lo menos que os lo penséis. De decir que no, siempre tenéis tiempo. Yo creo que sí. Vale, genial. Moitas gracias, Elena, por esta explicación. Antes de empezar, agradecer a Bempo, sumarme a los agradecimientos de Elena en poder pasar este ratito con vosotros, que aunque no lo creáis, os aseguro que me apetece mucho estar aquí con vosotros y contestaros a todas las dudas que tengáis, que irme por ahí de congreso, de charla, aparte viendo tantas caras conocidas. Tengo que empezar riñéndoos un poco porque me hicisteis muy pocas preguntas, 4 preguntas, así que los tiempos de media hora creo que los voy a recortar, me voy a intentar enrollar un poco, pero creo que no voy a llegar, así que yo pensé que ibais a aprovechar para hacerme todas las preguntas que me hacéis en consulta y os quedasteis cortitos, pero bueno, vamos a ver si me enrollo un poco y llegamos a la media hora, ¿vale? Y si no, después me podéis preguntar lo que queráis. Hola, buenas tardes a todos, soy Lucía, la logopeda de Bempo, y yo voy a hacerle las preguntas a César y a Marta. Vale, la primera, César, la labor del enfermero es fundamental porque es nuestro contacto directo con el neurólogo o la neuróloga. ¿Cómo podríamos facilitar su labor para que todo sea más fluido? Vale, en primer lugar, yo creo que la cosa va bastante bien, va bastante fluida. Si nos remontamos hace 7 años, que es cuando empecé con vosotros, no teníamos un contacto directo conmigo, no había un busca telefónico, no hay un correo como hay ahora. Entonces, bueno, cuando empecé hace 7 años, sentía la necesidad o veía que muchas veces queríais poneros en contacto conmigo y no podíais porque teníais que llamar a una centralita al hospital, el hospital llamar a neurología encontrarme a mí, que sabéis que ando mucho por los pasillos, que si farmacia, que si hospitalería y muchas veces no estoy en la consulta. Ahora puedo decir que tengo una consulta propia que antes tampoco tenía, entonces sentí esa necesidad y salió de mí y bueno, le comenté a las jefas, a las neurólogas, pues que era bueno intentar tener un busca telefónico, pues si podía andar por ahí, pues si me llamabais, coger. Entonces la idea principal era esa, tener un busca para cuando me llamarais, intentar coger todas las llamadas. Entonces empecé a usarlo de 8, pues más o menos hacia las 2 o 2 y media. Como sabéis, cada año hay más pacientes, hay más tratamientos, hay mucha más investigación que es necesaria
pues, dedicarle mucho tiempo porque, no sé si lo sabéis todos, pero gracias a la investigación es por la que el sistema figura, porque es de donde sale el dinero para poder estarlo ahí. Entonces empecé a ver que eran muchas llamadas telefónicas. Estaba con vosotros haciendo análisis, sonaba el teléfono, estaba intentando hablar con vosotros, hacer una educación sanitaria, sonaba el teléfono. La primera regla de la comunicación es que no haya interrupciones y veía, pues casi no podía. Entonces, a partir de ahí, dije, pues hay que intentar poner un horario pues, para llamar a esas horas y ponerlo, pues como está ahora, de 12 a 2. Entonces empezó así. Imaginaros todas las llamadas que tenía al día, porque ahora a veces lo enciendo esas 2 horas, que no es siempre, porque si estoy con pacientes no puedo encenderlo, que a veces hasta en esas 2 horas tengo entre 20 y 30 llamadas. Entonces imaginar lo que es estar de 8 a 2 hablando por teléfono. Entonces el primer cambio fue intentar poner un horario para llamarme entre las 12 y las 2. Pero seguía aumentando el trabajo, estaba yo solo, había más investigación. Gracias a que bueno, empezamos a hacer más ensayos, haciendo horas y bueno, aumentando un poco la cuenta, pues pudimos contratar a Marta, por ejemplo, a María, que no creo que la conozcáis todos, pero es la coordinadora de los ensayos, y gracias a ella ahora tengo mucho más tiempo para dedicarme solo a vosotros. Y después también añadimos hace poco, no sé si llega el año, pues un correo electrónico para intentar gestionar pues temacitas, temas analíticas y cosas menos urgentes, pues me escribiréis ahí, porque es algo que a última hora todos los días entro todo un ratito y entro. Después intentar también pues las urgencias o dudas que tengáis urgentes, pues llamarme a ese teléfono. Entonces yo creo que con estas 2 herramientas bien utilizadas, la cosa va a ir más fluida, va a ir mejor. Y después también un poco intentar respetar los tiempos. Muchas veces os leo vuestros correos, que no os conteste ese día o al día siguiente, no significa que no lo vi, pero después tengo que tratar de ir priorizando cosas. Entonces, yo creo que básicamente sabiendo utilizar mejor esas herramientas, utilizándolas como hay que utilizarlas, va a ser más beneficioso para todo, porque me va a dar tiempo a mí más para dedicaros más tiempo, para tener consultas más especializadas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la cosa ha evolucionado, después me decís si creéis lo mismo, pero en principio hay margen de mejores, hacemos eso bien, pero la cosa puede ir más fluida. Muchas veces tengo síntomas raros. ¿Cuándo debería de comentárselos al enfermero? Vale, si planteamos la pregunta, como lo dice, síntomas raros, pues siempre. Yo prefiero que me lo contéis siempre, porque un síntoma raro significa que es un síntoma que no habéis notado, que es nuevo para vosotros, y me gusta que me lo digáis. Siempre os digo, cuando hacemos una educación sanitaria, os comento los posibles efectos secundarios. Siempre os digo, si os sucede algo que no te estoy contando yo, porque ya sabéis que no me gusta abrir la ficha técnica y leeros todos los efectos secundarios porque no acabaríamos, pero os cuento los más frecuentes, pero si notáis algo que no os cuente, pues me lo comunicáis. Entonces, si son síntomas raros, me podéis contar cualquier cosa y la intentamos manejar. Si no puedo manejarla yo, pues lo manejaríamos con la neuróloga correspondiente. Y después intentar un poco diferenciar, ¿vale? Porque hay varias fases de la enfermedad. No es lo mismo tener un síntoma en la primera etapa de la enfermedad, en diagnóstico, que lo normal es que son todos síntomas nuevos y que no conozcáis, es normal que tengáis dudas. Y ahí es cuando me tenéis que preguntar y toda la información que necesitéis os la voy a dar. Y después, como ya sabéis, cuando ya lleváis un tiempo con la enfermedad, vosotros ya vais a conocer vuestro cuerpo, vais a saber vuestros síntomas. Muchas veces ya ni me los contáis porque sabéis que son pasajeros y no hace falta que me los contéis. Entonces, saber diferenciar un poco que al principio, en el diagnóstico, me podéis contar todas las cosas que os suceden, pero a medida que vaya evolucionando la enfermedad y estéis más tiempo con ella, pues estoy seguro de que los vais a conocer y muchas veces no va a hacer falta ni que me los contéis porque sabéis que son pasajeros. ¿En qué tipo de dudas me puede ayudar el enfermero? Bueno, esto es un poco el hilo de la de antes. Al final, todas las dudas acerca de la enfermedad, todo lo que tenga que estar relacionado con la esclerosis, sintomatología, tratamientos, me podéis preguntar todas las dudas de los tratamientos, de sus efectos secundarios, de cómo prevenirlos, ¿vale? Porque muchas veces nos centramos en, pues si me aparece esto, ¿cómo lo soluciono? Bueno, pues a veces también se pueden prevenir todas esas dudas. Después, aunque no sea especialista, bueno, pues
principios básicos de alimentación, de ejercicios y todos estos temas que son muy importantes, también me podéis preguntar. Igual no os puedo ahora mismo, a día de hoy, pues informaros tanto como un especialista, pero bueno, haré todo lo posible. Sigo yendo a congresos, sigo haciendo cursos, sigo yendo a reuniones para aprender, sobre todo en esos temas, para pues en el futuro poder hacer consultas más enfocadas a eso y no tener que tengáis que acudir a otro lugar. ¿Cuáles serían las principales funciones del enfermero en esclerosis múltiple? Vale. El papel fundamental de la enfermería es cuidar. Entonces, todo lo que tenga que ver cuidado con los pacientes es el papel. Después, dentro de ese papel, pues hay varias funciones y sobre todo en una consulta de esclerosis múltiple, pues va a haber cuatro funciones principales. La primera, pues la educativa. Después está esa parte administrativa, gestora, que aunque no se ve, pues lleva mucho tiempo, porque al final conmigo soy el que os cojo las citas para el hospital del día para los tratamientos, si tenéis que ingresar, manejo un poco esa cita con farmacia. Entonces esa parte que hay por detrás, gestora y administrativa, pues lleva mucho tiempo y es muy importante. Después está la función investigadora, que como os hablé antes es súper importante, porque gracias a la investigación sale más dinero, se engorda la cuenta y gracias a eso podemos tener a más personal, enriqueciendo un poco el equipo para que tengáis más oportunidades con otros especialistas. Entonces está esa fase investigadora, que también lleva muchísimo tiempo. Ahora, gracias a eso, a la coordinadora, pues tengo más tiempo para vosotros, pero bueno, que es algo muy importante. Y después está sobre todo pues, la parte asistencial, la parte más directa con vosotros, desde hacer analíticas, daros resultados, informaros de los tratamientos, cuando iniciáis un tratamiento, pues enseñaros cómo se pone, intentar enseñaros a prevenir algún efecto secundario, si los tenéis, manejarlos. Entonces la función principal es después atender el teléfono, el correo, toda esa parte asistencial directa que es necesaria, que en realidad a mí es la que más me gusta, el trato directo con vosotros. Y en resumen, todas estas funciones, al final el objetivo es el mismo, es intentar cuidaros en el sentido de intentar mantener esa calidad de vida, o que no empeore, y mejorarla, ¿vale? Cualquier cosita que pueda hacer, ya lo sabéis, lo intento hacer, aunque muchas veces tengáis que insistir, pero que cualquier cosa que os pueda ayudar o que necesitéis, pues siempre va enfocado a eso, intentar mejoraros, intentar mejorar la calidad de vida, ya sea no viniendo al hospital, o cualquier cosa que pueda solucionar. Entonces el papel fundamental es cuidar, pero hay muchas funciones dentro de ahí, y todas son un poco importantes. Bueno, los nervios que paséis vosotros en los test, ahora me toca a mí, esto es el karma. Bueno, tengo las chuletas para que no se me olvide nada. Bueno, las preguntas por aquí, ¿no? Te las voy a hacer yo. Venga. Vale. Bueno, los usuarios de Bempo han querido plantearse 6 preguntas, ¿vale? La primera es, ¿cuáles son las funciones de una neuropsicóloga? Vale, bueno, pues a nivel general, las funciones de una neuropsicóloga es evaluar, valorar, diagnosticar las funciones cognitivas superiores, ¿no? Y también el estado emocional, ¿no? Que es relacionado con ellas, y también el tratamiento, el posible tratamiento e intervención de estas funciones. ¿Por qué en esclerosis múltiple hace falta una neuropsicóloga? ¿No? Porque antes, tampoco esto de neuropsicóloga a mí no me sonaba tanto. No nos hacían test y estas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues diferentes estudios han visto que cada estudio da su dato, ¿no? Pero entre un 40 y un 70% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen deterioro cognitivo. Entonces, creemos que esto es importante. ¿Qué es lo positivo? Bueno, que el 80% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen deterioro, pero ese deterioro es leve en este 80%, ¿no? Entonces, bueno, que no es un gran deterioro, pero sí que no debemos dejarlo de lado. Bien, ¿qué más? Bueno, ¿en qué cosas ay, que ya me pongo nerviosa. ¿En qué cosas, en qué capacidades son las que normalmente suelen fallar? Bueno, pues como seguro que os dais cuenta, falla velocidad de procesamiento, que eso es como una lentitud mental, vamos como más lentos. En memoria,
y después en atención y concentración, que además la atención y concentración es como un proceso básico. Si no estoy atento, si no estoy concentrado, ¡shu! Ya la memoria también, que a veces es más un problema de atención que de memoria en sí. ¿Qué más cosillas quiero deciros? Vale. Entonces, en las unidades de esclerosis múltiple, normalmente las neuropsicólogas o neuropsicólogos evaluamos las funciones cognitivas globalmente y intentamos, aunque sepamos que estas 3 funciones están alteradas, intentamos un poco valorar todas las funciones cognitivas. Entonces, esto también repercute en que las evaluaciones, como muchos sabéis que estáis aquí, pues tardan 1 hora y media, 2 horas. Entonces, un poco, no desagradables, pero un poco pesadas. Yo intento hacerlas un poco dinámicas, pero bueno, pues se tarda tiempo. Y no es una cosa, bueno, tampoco, por bien y por mal, no es una cosa que se haga cada 2x3, ¿vale? Porque normalmente una evaluación neuropsicológica se debe hacer como mínimo en un plazo de 1 año. O sea, que entre una y otra debe pasar 1 año, ¿vale? Si es la misma, el mismo tipo de evaluación, pero en general tiene que pasarse tiempo. Bien, entonces, las unidades, retomo otra vez, las unidades de esclerosis múltiple deben tener, o normalmente las neuropsicólogas suelen hacer la evaluación y a veces también, si pueden, el tratamiento, ¿vale? Una rehabilitación. En nuestro caso, nosotros, por la parte investigadora, tenemos un proyecto, un tratamiento, en el cual en este momento hay unos 50 pacientes y es un programa de rehabilitación cognitiva específico, ¿no? Con el programa NeuronUp y parece que nos están dando buenos resultados, pero por ahora no podemos decir mucho más porque hay que esperar a los datos, ¿vale? Pues... ¿Cuándo se deriva un paciente a neuropsicología y si puede ser por petición del paciente? Vale. Bueno, voy a hablar de nuestra casuística en particular, ¿no? Porque nosotros es una unidad un poco especial, para bien, yo creo. Entonces, la unidad de esclerosis múltiple tiene una parte muy grande investigadora, ¿no? Entonces, la unidad de esclerosis múltiple, ¿quién la compone? Pues tres neurólogas, especialistas en esclerosis múltiple, del SERGAS, y después tenemos personal de la Fundación Biomédica Galicia Sur, ¿no? En esas estamos César, que es el enfermero, María, que es la bióloga y es la que coordina todos los ensayos clínicos, y yo. Entonces, nosotros al no ser del SERGAS, pues todo es por la investigación. O sea, nosotros ¿cómo se dice? Sí, nos subvencionan pues todos los estudios, todas las becas, los ensayos clínicos y todo esto, ¿no? Entonces, sin eso sería imposible estar aquí, pero los pacientes del área pues se benefician de esto, ¿no? Porque se benefician, pues, por ejemplo, en mi caso, pues que podamos hacer una evaluación y que además demos la oportunidad de que incluso algunos pacientes puedan entrar en una intervención. Entonces, eso no sería posible sin toda esta investigación que hay por detrás. ¿Y algo más? Ah, vale. La otra pregunta. Entonces, así, las neurólogas de esclerosis múltiple derivan, cuando tienen los pacientes, son ellas las que derivan a los pacientes para deterioro cognitivo. Normalmente, ¿qué están derivando? Bueno, lo podría decir Elena, pero los diagnósticos, aquellos pacientes que nunca han tenido una evaluación y también pacientes que tienen quejas de una afectación cognitiva y no tienen o ha pasado más tiempo de 1 año de la evaluación y a lo mejor pues, se derivan. Entonces, en la segunda pregunta, que era si podían, ¿no? Pedir una evaluación el propio paciente. Sí, puede ser por petición de paciente. Sí, pues en principio sí. La neuróloga decidiría si es conveniente, viendo las condiciones y demás, y en principio si no tiene una evaluación previa, si hay una afectación cognitiva reciente y demás, pues podría ser que sí. Y yo creo que esto ya está.
Se dice que las personas con esclerosis múltiple tienen tendencia a tener depresión. ¿Se trata de una depresión psicológica por el bache y dificultades o es fisiológica debido a cambios de hormonas por la enfermedad? Vale, viendo revisiones sistemáticas de todos los estudios y demás, las hormonas no es la etiología, ¿no? El origen de todo esto. Sí que hay factores biológicos y cada estudio encuentra el que cree que es el principal o el que podría ser, ¿no? Atrofia frontal, atrofia temporal, atrofia del hipocampo, ¿qué más cosas que yo anoté aquí? Todas las carga lesional, cambios inflamatorios, hay muchos factores que podrían ser, ¿vale? Y probablemente sean, ¿vale? O sea, es como otro granito de arena más, ¿no? Pues entonces lo biológico también nos hace que estemos un poco más predispuestos, ¿no? A tener depresión. Pero después también hay causas sociales. ¿Cuáles son las causas sociales? Pues las que se nos ocurren a todos. Laborales, pues cambio de empleo, pérdida de empleo, dejar de trabajar, bajas. Sociales, ya a lo mejor ya no puedo ir a tal sitio o a otro, o en este momento no, o ya tengo mucha fatiga y ya no puedo, todo eso. Eso es factores psicológicos, ¿no? Cómo llevo tener la enfermedad, cómo lo voy llevando, cómo lo proceso todo esto, ¿no? Es como un popurrí de cosas que nos afectan. Además, por ejemplo, hay medicamentos como el interferón que también pueden afectar, da como unos síntomas así también, un síndrome pseudodepresivo, ¿no? Que dicen, el interferón. Y el tratamiento mejor para la depresión, la evidencia es el tratamiento estándar, que es antidepresivos y tratamiento psicológico cognitivo-conductual. Es el que se ha visto que tiene mayor evidencia. ¿Alguna cosita más que quería deciros? Vale. Que la depresión junto a la ansiedad, junto a la fatiga, junto al estado cognitivo menor, sí que interfieren mucho en la calidad de vida de los pacientes, y esto lo sabéis. Son como, pues eso, como piedrecitas que vamos metiendo un poco en la mochila. Entonces, cuando hay depresión, pues lo ideal es pues tratarlo, ¿no? Después hay otra pregunta al final y ya que retomaremos después un poco. ¿A todos los enfermos de esclerosis múltiple se nos debería de realizar una valoración neuropsicológica? Bueno, esto es una pregunta trampa, ¿eh? Porque ¿qué va a decir una neuropsicóloga? Sí. Realmente yo pienso que, aunque tire para mi casa, yo creo que sí, porque incluso, porque algunos diréis, bueno, yo no tengo ningún deterioro cognitivo, yo estoy fenomenal a nivel cognitivo. Pero claro, los neuropsicólogos trabajamos con datos, vemos al paciente, pero nosotros lo vemos en ese momento y la valoración está hecha en ese momento. Y si el paciente nos dice, me veo peor de atención, me veo peor de memoria, nosotros podemos valorarlo y ver que está bien, porque nosotros lo vamos a comparar con la población general. Entonces, nosotros no tenemos un basal de ese paciente. Nosotros no sabemos, imaginaros, voy a inventar, un matemático que además en cálculo es fenomenal. Y entonces yo le paso pues, preguntas de cálculo. Pues a lo mejor lo hace normal, como la población normal, pero es que él no era normal, era excelente. Pero yo no tengo ese basal. Entonces, eso nos perjudica un poco el no tener basales, ¿no? Cuando el paciente nos dice que está peor, que puede ser porque él lo note y sea algo muy leve, o realmente sí haya habido mucho cambio, pero él estaba en otro nivel muy superior, ¿no? Entonces, lo ideal, en un mundo ideal, sería que todos los pacientes tuvieran su evaluación neuropsicológica hecha, ¿no? Que esto es lo que un poco pretendemos que al menos pues en el diagnóstico y demás se tenga cuanto antes. Y ya está lo que quería decir. ¿Qué podemos hacer si notamos que estamos padeciendo un deterioro cognitivo? Vale, si es una cosa brusca,
una cosa que nos llame mucho la atención, pues contactar con la neuróloga, el enfermero y demás. Si notamos una menor cognición desde hace una temporada y no tenemos una evaluación, o de la evaluación anterior han pasado 2 años, 3 años, pues lo ideal es hacer una valoración, sin ninguna prisa, pero hacerla para ver qué ha pasado, ¿no? Un poco, y dónde estamos. Pero si la pregunta es, porque no sé muy bien a lo que se refería, si es que ya tenemos el deterioro y queremos pues mejorar, ¿qué hay que hacer? Pues entrenar el cerebro, ¿vale? Además de pues, todos los factores de vida saludable, hacer ejercicio físico, buena alimentación y demás, lo ideal es entrenar el cerebro. ¿Y qué es entrenar el cerebro? Bueno, pues entrenar el cerebro es forzarlo un poco, hacer actividades nuevas. Por ejemplo, hacer sudoku todos los días está muy bien, pero el cerebro ya va al sudoku, o sea, ya es como una costumbre, ¿no? Entonces, al cerebro hay que decirle, no, hoy sudoku, pero mañana sopa de letras, ¿no? Algo así. Jugar a las cartas. Por ejemplo, jugar a juegos de mesa. Incluso, que a mí me ha pasado, juegos de mesas de nuestros hijos, ver de qué van, o sea, leerte las instrucciones, que casi es más difícil que el juego, o sea, saber qué vas a hacer. Entonces, todas esas cosas, pones el cerebro a entrenar, a funcionar, pero de verdad, ¿no? Eso sí, muy importante que sea algo que a uno le guste, porque o sea, si a uno le gusta algo, lo mantiene, pero si no te gusta, no lo vas a hacer, es como el deporte. O sea, uno, si encuentra el deporte que le gusta, sigue. Si va un día, no le gusta y va forzado, pues irá 3, 4, 5 veces forzado, pero no lo va a mantener. Entonces esto es un poco así. Y además hay unas recomendaciones que se han visto en los estudios y demás, que nos dicen que si hay deterioro cognitivo o afectación cognitiva y el paciente trabaja, pues lo ideal sería que trabajara pues eso, en cosas de casa, ¿no? En cuadernos, por ejemplo. También hay una aplicación M-Line, también, que es gratuita, que es específica de pacientes con esclerosis múltiple, que podéis descargar y demás. M-Line. Entonces, hacer trabajos desde casa, ¿no? Hacer alguna actividad. Nos dan la opción de qué pasa cuando el paciente no trabaja y tiene deterioro cognitivo leve. Bueno, pues dan 2 opciones. O también, pues eso, trabajar en casa, bueno, con implicación familiar, pues eso, pues hacer juegos, implicarse en juegos, por lo de siempre. Porque todo sea ecológico. Ecológico es que estén dentro de tu vida, que no sea una cosa, espera que paro y me pongo a hacer esto. No. Entonces, nos dan la opción de elegir entre hacer tareas de casa, si no trabajamos, o ir a un centro de neurorehabilitación. Y después la recomendación para personas ya con un deterioro cognitivo moderado o severo, pues ahí ya sí que nos indican que mejor en un centro de rehabilitación sería lo mejor para el paciente. Y yo creo que la pregunta ya está. Voy a por la última en principio. Bien. ¿Es posible diferenciar si estamos ante un deterioro producido por la enfermedad o son síntomas temporales por estar padeciendo ansiedad o depresión? Bueno, esta pregunta es un poco complicada de responder, porque tanto la depresión como la ansiedad, como ambas, afectan a la cognición. Y además, ¿a qué afectan? A lo mismo, del principio. A la velocidad de procesamiento, a la memoria y a la atención. Sobre todo la memoria, también por la atención, pero bueno, y después los fármacos y demás. Pero, entonces, ¿cómo nosotros sabemos si es cognitivo, si es por la depresión? Pues aquí hay que ser prácticos. Hay que tratar la depresión y la ansiedad y después valorar lo cognitivo, ¿no? Tenemos que ir un poco por fases, porque si no, ¿de qué es cada cosa? Pues no lo sabemos. Porque al cerebro le afecta también lo otro. Entonces, muchas veces los pacientes depresivos y con ansiedad y demás están muy afectados cognitivamente. Entonces, pues hasta que eso no yo os hablo de población general, no pacientes de esclerosis múltiple, pero si eso hasta que no lo solucionemos, digamos,
Y creo que un dato que nos dije antes, que quería comentaros, que además los pacientes con esclerosis múltiple tienen hasta entre 2 y 3 veces más depresión que la población general. Hay estudios que dicen que hasta, si no me equivoco, pues un 60, 70 de personas con esclerosis múltiple con depresión, ¿no? Que era un poco antes cuando vimos lo de las distintas causas, ¿no? Entonces, tampoco es una cosa que tengamos que dejar de lado. Entonces, primero tratar depresión y ansiedad y después evaluar lo cognitivo, que no dejar de lado lo cognitivo, que es distinto. Incluso aquí lo ideal sería, volvemos a lo de antes, meter actividad física entre un paso y el otro, ¿no? Porque la actividad física nos va bien para la fatiga, entonces nos va mejor el ánimo, también va mejor para la depresión, nos reduce la ansiedad, entonces ya vamos a hacer un combo ahí. Y yo creo que nada más. Varias cosas, acabo pronto. Una, ¿podríamos tener las aplicaciones o eso que decís para lo cognitivo tal? ¿Se podría pasar a la asociación y que nos la pasase? Sí, es una página web poniendo MLine. MLine, es que a ver si me acuerdo. MLine, si no preguntas, si no escribes también a nuestro correo. Perfecto. Otra cosa, una pregunta. Yo me gustaría, hipotético, la realidad virtual en plan neurológico, ¿qué tal sería? Muy bien. Sí, ¿no? De hecho, te lo digo porque hace poco vino un chico que estaba especializado en esto y es una pasarela. Entonces, ponerse las gafas, simular una realidad virtual, ayuda al final el ejercicio físico, tema cognitivo. Entonces, es una propuesta que nos han hecho y que estamos encantadas y que si nos lo ofrecen, obviamente diremos que sí, porque yo creo que merece mucho la pena. Lo que pasa es que, bueno, es lo que decía al final Marta, intentar, cambiar de escenario para que ese cerebro se ejercite y se active, y después que está dando muy buenos resultados, no solo en esclerosis múltiple. Hay también en Parkinson, en otras enfermedades que también está limitado el tema físico y el tema cognitivo, está dando buenos resultados. Entonces sería lo ideal. ¿Qué pasa? Que luego la práctica clínica no lo puedes tener en todos los sitios. Pero sí, ya te digo que nos lo ofrecieron hace poquito y si se puede, que sí que diremos que sí y quien quiera participar obviamente, pues, pero sería una muy buena opción. Sobre todo porque también lo puedes adaptar a las limitaciones físicas que tenga el paciente. Vale. Es que yo siempre lo cuento. Yo había ido una vez a un concierto en Castrelo, sentada en silla, al vocalista que no me acuerdo cómo se llama, de Supertramp. Disfruté ese concierto sentada, tal, de vez en cuando me levantaba, aplaudía, me movía y fuimos 3 chicas, yo entre ellas. Había una que sí me conocía, otra que no y yo. Y al salir le dije, venga, nos vamos. Y la tía que no me conocía dijo, no, vamos a esperar a que salgan todos y sale. No, vamos. Y yo mangada, o sea, y fue el concierto y la tranquilidad y el no sé qué, eso, aluciné. Pero bueno, nada, muchas gracias a los 3, ¿vale? Gracias. Elena, hola. Quería que hablara un poco del rituximab. Hola, Laudelina. Pues el rituximab... Y hola, César. Muy contenta contigo. El rituximab es un inmunosupresor que se lleva utilizando muchísimos años en muchísimas patologías. De hecho, no me acuerdo con qué canción ahora mítica, hay una canción para el rituximab que alguien inventó, algún médico tal, porque es como el San Rituximab, ¿no? Entonces, funciona para muchas cosas, si bien es cierto que en esclerosis múltiple no está aprobado, aunque se utiliza muchísimo esclerosis múltiple. Sí, y hay muchísima gente con rituximab, que si no fuese por si no fuese por el rituximab, no estaría tratada, ¿vale? Entonces, el primo hermano del rituximab a día de hoy es el ocrelizumab, que es el único aprobado a día de hoy para la esclerosis múltiple primaria progresiva, ¿vale? Entonces, es un fármaco que funciona, ¿vale? Pero lo que dije al principio, funciona sobre todo en la parte inflamatoria, ¿vale? Porque es muy buen antiinflamatorio y no deja de ser un inmunosupresor,
¿vale? Que lo que hace al final es intentar disminuir esas defensas, ¿vale? Que autoatacan a ese paciente, ¿vale? Las malas, pero a veces también un poco las buenas. Por eso no es pongo rituximab y ya está. Hay que controlar bien las infecciones y demás, ¿vale? Hola, bueno, yo me levanto. Bueno, gracias a todos, a César, a Elena y a la psicóloga también. Bueno, y a Rosa, que está por ahí y me ayuda mucho. La pregunta de la nebulosa esa era mía. Y os voy a comentar lo que me pasó, que yo creo que fue una crisis, una primera crisis que tuve y bastante fuerte. Bueno, yo viajo mucho y ando mucho en coche. Tuve una convención en Zaragoza y fuimos desde Madrid a Zaragoza en autobús. Yo creí que me moría, porque no, me daban calambre las piernas, y después de Zaragoza a Madrid también en autobús, y después volvimos a Vigo en avión. Pero eso fue un sábado. El domingo me pareció claro, cada uno lo interpreta de una manera. Yo lo llamo nebulosa porque es como si tuviera una nube aquí presionándome y muy cansado y con un malestar general muy fuerte. Por eso hice la pregunta que me contestó. Eso por un lado. Y la otra es que a mí no me gusta caminar y ahora me canso mucho caminando. Sin embargo, andando en bicicleta puedo andar 68 kilómetros por el monte, que es como si no tuviera la esclerosis. Es una auténtica pasada. Y quería saber si hacer mucho ejercicio, mucho bicicleta, muchos kilómetros, porque a veces me pego unas palizas importantes. Llego a casa con la musculatura muy dura y al día siguiente pues me cuesta recuperar 2 o 3 días, necesito descansar. Pero bueno, quería saber si es bueno hacer mucho ejercicio y pues bueno, la nebulosa que es una primera crisis con el tiempo. César sabe de eso. Bueno, también. Sí, contesto así y luego apunto a Leiza si queréis. Esto es como todo. Todo es bueno y malo en su justa medida. El agua es buena, sí. Pues si es demasiada, pues igual no tanto, ¿no? Entonces, el ejercicio es bueno, sí. Si está adaptado, mejor. Lo que pasa es que cada uno tiene que saber su límite, ¿vale? Si yo me paso del límite, pues si estoy sano, pues igual mañana tengo agujetas y pasado ya estoy bien, pero si encima tengo pues una esclerosis múltiple, pues igual tardo en recuperar 2-3 días. Entonces, está bien el ejercicio físico, 2, adaptado, saber cuáles son tus límites, ¿vale? Y luego que sea regular. De poco vale que te hagas 100 kilómetros un fin de semana, que sé que en tu caso no, y luego no pilles la bicicleta nunca más hasta 3 meses después. Eso no tiene sentido. Lo que sentido es que sea regular. Y de ahí de que claro, la bicicleta te gusta, que es lo que hablábamos antes, de hacer ejercicio físico que te motive, que te gusta hacerlo, porque disfrutas, y al final es lo que dices tú, con los conciertos, lo que sea, lo que te gusta y luego al final te olvidas del resto, ¿vale? Y te motiva a seguir haciendo. Si no te gustase la bicicleta, seguramente no harías ni 5 kilómetros cada día, pero te pones, te gusta, y es el ejercicio físico que te estás ganando y el beneficio que le estás sacando. Pero claro, sí que tienes que, es verdad, saber reconocer el límite, ¿vale? Y que lo de la nebulosa, pues si me dices encima que fue en ese contexto, obviamente, ¿es de la múltiple o es del contexto? Un porcentaje altísimo seguramente del contexto de viajar en bus, calor, agotamiento, fatiga, ¿vale? Las piernas encogidas en un autobús, ¿vale? Al final hay que ver también el contexto. No todos los síntomas son de la enfermedad, que es muy fácil siempre echarle la culpa. No, eso es de la múltiple. Que también a veces somos nosotros. No, eso será de la múltiple. No tiene por qué. Yo puedo tener esclerosis múltiple y romperme una pierna. Y no tiene nada que ver con la múltiple, ¿no? Hola, gracias por venir. Y quería preguntarle a Elena si hay alguna forma de medir la fatiga empíricamente, que no sea por las sensaciones que tiene uno. De hecho, el gran problema es eso. ¿Cómo gradúas la fatiga? Yo te digo ahora mismo, es que estoy cansadísima y estoy cansada. ¿Sabes? ¿Cómo sabes tú cuánto de cansada estoy? No sabes. Vale, sí que después hay escalas, ¿vale? Como el dolor. ¿Cómo se mide el dolor? ¿Cómo sé yo cuánto dolor tienes? Hay escalas, dices, pues si 0 es estar perfecto y 10 es el peor dolor de tu vida, de 0 a 10, ¿cuánto estarías? Al final intentamos graduar con números porque es lo más medible. Pero es expresar un sentimiento o una sensación en números, que a veces es muy difícil, ¿no? Es que la fatiga de la esclerosis múltiple que no está asociada a la actividad,
debería haber alguna, no sé, alguna forma, un parámetro para poder entenderla. Porque... Hay test, luego al final son preguntas, ¿te limita a la hora de vestirte? ¿Te limita a la hora? Hay test, ¿no? Y hay formas de intentar de medirla más o menos. Pero uno, es muy difícil de medir y es muy difícil de tratar. Y es muy difícil de entender, que a veces es uno de los síntomas que más limitan el día a día, ¿vale? Y como no se puede medir y tal, pues nadie, es que no me creen, o mi mujer no me entiende, o mi marido no me entiende, o mis hijos no entienden, vale, porque es muy difícil de, si yo te veo físicamente, que caminas y que tal, ¿cómo puedo entender yo que simplemente una fatiga te pueda limitar? Pues sí. Por eso digo la importancia de, uno, conocer lo que es la enfermedad y lo que implica la enfermedad, todo lo que implica. No solo el brote y la resonancia y el tratamiento con el que estés, sino todo lo que hay alrededor. Pero... Bueno, por aquí quieren preguntarte, Elena, si las intolerancias a los calamares, el marisco, etcétera, puede ser... Hay comida después. Sí. Spoiler. Puede ser un efecto secundario del alentuzumab. ¿Te lo han soplado o es que no quieres hablar conmigo? Vamos. Al alentuzumab, no que yo sepa. No sé si lo preguntáis por algo específico, pero no, las intolerancias van por un lado y el alentuzumab por otro. Pero cierto es que el alentuzumab, pues si va la pregunta por ahí, lo que luego, ¿qué pasa? ¿Qué es el alentuzumab? Un inmunosupresor, que hace al final, pues, digamos, manipular, disminuir tus defensas. Si luego, entre comillas, entendedme esto bien, juegas o modulas tus defensas, puede luego surgir otras enfermedades que autoinmunes. Que no sé si va por ahí el tal. ¿Qué pasa con el alentuzumab? Que hay como 3 enfermedades muy asociadas al alentuzumab, que son sobre todo 3 enfermedades autoinmunes. La más típica es el que te afecta al tiroides, tanto por hipertiroidismo como por hipotiroidismo. Y eso es algo que se asocia al alentuzumab, que puede ser un efecto secundario del alentuzumab, porque al final estamos trabajando, el alentuzumab hace efecto en el mismo organismo, lo mismo que te baja esas defensas que te están autoatacando, se regulan otras y pueden generar otra enfermedad autoinmune. Hola, buenas tardes. Esto, como comprenderéis luego, yo no pertenezco a Vigo, ¿vale? ¿Okay? Yo conozco a Elena, obviamente. Mi primera pregunta era para ella, debido al tema que dijiste del número de fármacos que hay en Galicia, que Galicia es, como dijiste antes, que era la comunidad autónoma que más fármacos tenía. ¿Se debe también a que es la comunidad autónoma que más casos hay de esclerosis múltiple? No se debe a eso. Se debe a que está regulado así y todos los fármacos que autoriza la EMA, que es a nivel europeo, están autorizados en España. ¿Qué pasa? Que después depende de la comunidad autónoma, ¿vale? Se regulan de cierta forma o con distintos matices. ¿Vale? Aquí a nivel Galicia, comunidad autónoma, ¿vale? No hay restricciones de este fármaco no se puede poner. Bien sea por, vamos a hablar claro, por precio, bien sea por tal. No hay esa restricción, ¿vale? Y después hay como pequeñas escalas. A nivel europeo, Europa está aprobado este fármaco, está aprobado. A nivel Galicia, asumimos ese fármaco, sí. A nivel de cada hospital se asume ese fármaco, sí. A nivel Galicia en ese sentido no tenemos problema, porque sí que es verdad que hay otras enfermedades que son menos frecuentes, que es verdad que hay como hospitales de referencia porque no se puede permitir todos los hospitales tener ese fármaco en concreto. En el caso de la esclerosis múltiple se pueden optar a todos los que están disponibles, aprobados a día de hoy. No estoy hablando en investigación. Pero sí, pero a nivel Galicia, no porque tengamos más casos o menos casos. Es un tema ya de política social, de economía, ¿sabes? Eso ya viene así estipulado. Por suerte. Gracias. El tema de la neuropsicóloga, perdóname. Se me da por investigar y estudiar mucho el tema cognitivo y todo. Y me doy cuenta que sí tengo cierto deterioro, pero claro, me lo lleva ella, obviamente. Porque en Ponte, una vez ella me decía, bueno, te voy a hacer un informe para en el hospital, y dije yo, esto, yo si quieres, pero me lo va a ver mi neuróloga. No creo que haya, o la psicóloga, pero psicóloga, no. Y claro, me encuentro con que o yo me busco la vida, lo que dices tú, haciendo esos ejercicios o bajándome las apps y tal, o haciéndome ella todo el trabajo casi la vez que voy con ella,
o si no es que no sé por dónde lograr, porque a mí, por ejemplo, me encanta leer, me encanta los sudokus, me encanta tal, pero me voy siempre sobre lo mismo. Claro, lo ideal es cambiar. Quiero decir, te voy a poner ejemplos así aleatorios, clases de cerámica, clases de cestería, aprender un idioma, juegos de mesa, juegos de las cartas, juegos de cartas que tengas que ir calculando, que tengas que ir contando. Yo como soy muy mala en cálculo, esos nunca juego, por eso tampoco te puedo dar ejemplos así. Pero todo que sea variado. Por ejemplo, no quería hacer publicidad, pero hay unos cuadernos de actividades para adultos que venden en la Casa Libre, así, algunos un poco difíciles y tal, y que son así divertidos, algunos un poco difíciles. Pero, o sea, cosas variadas. Y después, bueno, lo que comentas de la problemática, nosotros tenemos la suerte... Ay, perdón. Sí. Tenemos la suerte de que estamos, gracias a la investigación, las ayudas, por todo lo que las neurólogas están investigando y demás, tenemos la suerte de trabajar en esta unidad. ¿Qué pasa? Que neuropsicólogos también en Galicia que solo se dediquen a esclerosis múltiple, pues solo estoy yo. En Pontevedra no hay, en Povisa no hay, en Santiago hay una chica, pero si no recuerdo mal, se dedica a varias patologías dentro de la neurología. Entonces, bueno, esto es un poco por el esfuerzo de las neurólogas, también vuestro apoyo de participar en investigaciones. Bueno, es un compendio de cosas que han hecho que el servicio de neurología creciera. ¿No? El esfuerzo también de César, que fue el pionero en la investigación. Empezó él y empezó a hacer ahí... Entonces, bueno, al final los pacientes también se benefician de todo esto, ¿no? Entonces, bueno. Yo, por ejemplo, te voy a contar un detalle que se lo comenté a la terapeuta ocupacional y me dijo que debido a que yo se lo dije, ella casi lo hace sin querer a veces. Yo voy es que ahora mismo no puedo conducir, me dio un brote y no puedo conducir, pero yo cuando voy conduciendo voy sumando, restando o multiplicando las matrículas hasta que me dé 0 o hasta que me dé un número que yo ponga. Yo no lo haría, que lo sepáis. Está muy bien. Pero también te digo una cosa, imagínate que solo haces ese ejercicio. Pues en ese área, en ese tipo de área que es memoria de trabajo y cálculo, pues fenomenal. Pero hay que variar. Bueno, un poquito excesivo es, sí. Es un poco... Pero bueno, que no viene mal al cerebro, pero, porque eso, pues es memoria de trabajo, también practicas un poco de atención, tal, el cálculo. Pero bueno, hay que hacer una cosa que el cerebro tenga que estar, ¿sabes? Pues atención sostenida, que estoy leyendo esto y a ver qué es, qué tal. O sea, una cosa variada y que guste. Pero a veces también es difícil que se te ocurran cosas que apetezca, que te puedan gustar, que te puedan estimular. A veces también es complicado. Ok, pues nada, muchísimas gracias por todo. Nada. Hola, me llamo Alberto y bueno, gracias por todo esto. Y tengo una curiosidad primero, que bueno, me surgió cuando hablaba Elena y no sé, es muy inocente, a lo mejor no tiene ningún sentido, pero la voy a formular. Y si tenéis algún caso documentado, vosotros o compañeros presentes o pasados, en los que haya habido una remisión absoluta de la enfermedad, así como no se conoce los métodos que aparece, que así teniéndola, que haya remitido. Esta es la primera curiosidad. Bueno, si quieres contestar esto, tengo luego una pregunta. Existe o existía, porque ahora no nos gusta este término, el término de esclerosis múltiple benigna. Si lo pones, existe como concepto, ¿vale? Y se refería un poco a lo que estás diciendo tú, a esos pacientes que llevan muchísimos años, normalmente con tratamiento, ¿vale? Y están estables. Ni brotes, ni lesiones en resonancia y demás. ¿Qué pasa? Que este término dejó de utilizarse porque esos pacientes que a veces llevan muchos años estables, de repente, ¡plup!, brotan.
o de repente hay actividad en la resonancia. Entonces, yo creo que no debemos de olvidar que es una enfermedad crónica, ¿vale? Y si está bien diagnosticada, a día de hoy sigue siendo crónica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que así como ahora se diagnostica mucho más rápido que antes, el diagnóstico no es fácil, nada fácil, ¿vale? Y a veces hay casos que son dudosos o que pueden llevar a dudas. Entonces, yo no sé si lo preguntas porque conoces un caso en concreto o simplemente por curiosidad, porque a veces igual si alguien conoce a un caso de que no está, de que está sin tratamiento y está perfecto, no sé, es que igual no es una esclerosis múltiple. También habría que planteárselo, ¿no? No sé si resolví tu duda. Sí, sí. ¿Qué opinión tenéis a lo mejor de los beneficios que puede tener la meditación, el mindfulness, atención plena en esta patología? Pues si te digo la verdad, no lo sé. O sea, no tengo ni idea si hay estudios de este tipo de terapias en pacientes con esclerosis múltiple. Después, la terapia psicológica, ¿tú quieres? ¿Tú tienes datos? A ver, es cierto que no, que nos... Los dos, se me escucha mal. Es cierto que se está empezando a utilizar mucho ahora. Es más, yo el otro día fui a un congreso y nos lo hicieron hacer a nosotros mismos, cerrar los ojos. Entonces sí que se sabe que es una cosa que mejora la concentración, mejora el bienestar. Al final, meditar, no me acuerdo muy bien cómo dijo la frase, meditar al final no es sentarse y pensar en cosas bonitas, es sentarse y no pensar en nada, es intentar no pensar en nada. Eso es el tema, ¿vale? Entonces es difícil porque nos sentamos y nuestra cabeza no para, los pajaritos van por ahí, es difícil, pero la idea es esa, con entrenamiento y intentándolo hacer pues 10 minutos al día, 20 minutos al día, entrenando se puede conseguir y al final llegar a ese objetivo de sentarte y no pensar en nada, pues tiene muchos beneficios. Sí que lo hay y sí que tiene beneficio, pero es cierto que se está empezando a llevar de hace pocos años hacia aquí. En relación a los tratamientos, distintos tratamientos que puede tener un paciente a nivel psicológico y demás, o para reducir la ansiedad, para estar cognitivamente mejor o para eso, reducir la depresión, a veces también tenemos que pensar cuáles son los más efectivos, pero a veces no los más efectivos son los que les vale a todo el mundo. A mí yo puedo saber los tratamientos que son más efectivos. Por ejemplo, para la depresión, pues sabemos que por ensayos, por estudios, el cognitivo-conductual es el que va. Pero también en la psicología hay modas. Entonces, pues ahora hay como las psicologías del futuro, pues más mindfulness, más, bueno, distintas cosas, que si al paciente le van bien, pues adelante. O sea, si no es una cosa que le afecte negativamente en general, pues la relajación aquí no le va mal. La relajación va bien. Bueno, a veces los pacientes quieren hacer relajación y se ponen más nerviosos, ¿eh? Porque yo tengo pacientes que me dicen, no, a mí la relajación me pone más nervioso, ¿no? Porque se obligan a relajarse y se estresan, ¿no? Pero al final yo siempre digo a los pacientes, tú haz lo que a ti te vaya bien. O sea, tú prueba que hacer yoga, hacer relajación. Incluso, pues fui allí a hacer relajación, esto es como el gimnasio. Fui aquí al gimnasio y no me gustó y aquí sí. Pues esto es igual. Entonces, en los tiempos que corren, a nadie nos viene mal. El yoga, la relajación, mindfulness, estas cosas nos vienen bien a todos. Entonces, un poco hay que elegir el... Yo tengo, mi neuróloga es Inés González. No sé si está en el equipo. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Marta Aguado, Inés González y Elena. Vale, perfecto. Está bien. César, que lo conozco y que soy muy pesada, César, lo reconozco. Soy una loca, mi cabeza va a mí, siempre. Y a ti, Marta, de verdad, gracias. He estado contigo, he estado haciendo las pruebas, muy largas, es verdad. Son latosas, pero creo que es bueno, muy, muy interesante que haya equipos multidisciplinares. De hecho, debería haber una psicóloga y alguien que trate con los enfermos, porque yo creo que muchas cosas, eso ayuda, sin necesidad de tomar fármacos, se podrá hablar.
el poder compartir, eso, bueno, la asociación, también muchas gracias porque desde que la conozco también me ha ayudado mucho. Que antes yo primer fase, negación, ¿sabes? Negacionar. No estoy enferma. Después ya, miento. La primera fase fue un bombazo y me trato, interferón beta. Eso me generó otra enfermedad autoinmune, una trombopenia. Y además me deprimió totalmente. Y yo dije, no puede ser que esto sea el tratamiento para la enfermedad, porque esto voy a estar hundida. Esto es lo que hay. Y entonces, a raíz de esa otra enfermedad, decidí dejar totalmente los tratamientos. Y me fue muy bien, porque me quedé embarazada y ese efecto protector me llevó muy bien después de lactancia durante 2 años total. Y entonces estuve genial, estuve como 3 años muy bien. Entonces después el rollo laboral, empezar a trabajar, el estrés, cosas, los niños ya crecen, te dan más estrés, en fin, no sé lo qué, pero empecé a estar peor, me empecé a encontrar peor. Y cada vez que hacía una resonancia, mi neurólogo, hay que tratar, y yo era escapar, no quiero, ¿qué hay nuevo y tal? Bueno, ahora mismo, resumiendo, estoy con este tratamiento, Maveclan, el nombre comercial, y se llama cladribina. Quería saber qué efectos secundarios tiene. Ya que sacas ese fármaco, todos aprendemos con la múltiple y la investigación más. ¿Qué es el tratamiento típico de antes? Interferón. Es porque no había más, ¿vale? Y ahora, de unos años hacia aquí, ya ves que no somos tan viejos ni mucho menos, somos gente muy joven, ha habido un boom de fármacos, un boom, ¿vale? Hasta 14, ¿vale? Con decirte que este año, pues eso, han salido 2, 3 nuevos, ¿no? Antes, ¿qué se utilizaba? Pues fármaco que utilizas, que tomas, que te pinchas o que te por vena o subcutáneo, es el que hace efecto, ¿vale? ¿Qué es el Mavenclad? Otro concepto totalmente distinto. Tú estás tomando un fármaco un año, ¿verdad? Unas pastillas, tomas al siguiente año y te quedas 2 años sin tratamiento. Eso antes era impensable. ¿Por qué? Porque se aprende con la enfermedad y se aprende con los fármacos y con los tratamientos e investigando, ¿vale? Lo que te pretende ese fármaco en tu organismo es, ¿vale? Si las defensas son las que le están atacando, voy a ir selectivamente a un tipo de defensas que sé que son más las peores para ella y se las voy a bajar. Esas casi Puedes decírmelo con nombres y apellidos porque conozco las defensas. Vale, pero el resto no. O sea, son los dos, ¿no? Los dos es una terapia, ¿no? sí, es una terapia de reconstitución, sí, selectiva. Entonces va más dirigida. Entonces, solo te pones un ciclo, te pones el siguiente y esos 2 años quedas sin tratamiento, ¿vale? Porque hay como una reconstitución. Esos linfocitos se eliminan y tú misma, obviamente, produces más linfocitos, que son menos autorreactivos. Y por eso puedes estar 2 años sin tratamiento. Y no solo 2 años, sino te explicaría seguramente Inés que a partir de esos 2 años se verá. Porque igual estás más años sin tratamiento. ¿Vale? Es un tipo de tratamiento específicamente para ciertas personas. Ahora no lleguéis a la consulta que os conozco, yo quiero ese fármaco, ¿eh? Es decir, no todo el mundo es candidato a todos los fármacos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso para empezar es un fármaco de esclerosis múltiple remitente recurrente, ¿vale? No sirve para progresivas, por ejemplo, ¿vale? Efectos secundarios, pues hombre, si ya te estoy diciendo la eficacia que tiene esta distinta modo de actuación, sobre todo controlar defensas. Quiero que bajen, obviamente, si es un efecto del fármaco, si no malo, pero hasta cierto límite, ¿vale? Y al final, si bajas defensas, acabas bajando defensas también un poquito que también son buenas. Entonces puede haber más casos de infección, puede haber casos de herpes, que es lo más frecuente dentro de las infecciones, ¿vale? Y la verdad es que la tolerancia, me lo vas a decir tú mejor que yo a ti, es buena, ¿vale? Pero si no te toca alguno de los efectos secundarios, claro. Sí, mi efecto secundario fue el insomnio. O sea, me afectó a dormir peor. Pero es cierto que a lo mejor yo también tenía otras cosas, porque a lo mejor sí que estaba pues más deprimida, ¿sabes? Con más ansiedad. Por ejemplo, nosotros dentro de Mavenclad sí que tenemos un estudio observacional. Si tú estás participando en ese estudio, se registra insomnio y viene Pepito, como el Pepito que luego tiene múltiples, se trata con esto, y también dice insomnio, y dices, hombre, pues si estoy metiendo pacientes en este tratamiento y justo da este efecto secundario. Oye, que igual es un efecto secundario. De ahí la importancia de seguir... Sí, está en el Mavefar, no lo sé. De seguir... Bueno, no lo sé, pues pero tenemos que participar. De seguir... Desde luego Inés lo sabe porque, vamos, no se lo digo siempre. Y después que es un síntoma muy inespecífico. Y siempre hay que contextualizarlo.
Si estoy estresada, si estoy atacada, en el trabajo fatal, los niños no me dejan, tal, ¿cómo vas a dormir? ¿Sabes? Es del fármaco. Aventurarse, no sé, otra cosa que me diga, fue ponerlo y desde entonces duermo fatal. Y en el segundo año lo volví a poner y me pasó lo mismo. Vale, hay que buscar a veces relación. E independientemente que sea o no del fármaco, el fármaco está puesto, habrá que intentar solucionar esa parte si aún persiste. Porque dormir es fundamental. Y una cosita. Cuando me puse, ¿quién no sé qué me había dicho? No, sí, la farmacia, la farmacéutica, una de la farmacia del hospital, que me había dicho que era como un tratamiento que sea como una quimio suave para la... Esto es verdad. Para la... Espera, ¿cómo me dijo? Leucemia. ¿Es cierto? Es cierto. Sí. A ver, es decir, date cuenta que luego, al final, eso son enfermedades que comparten el tema de que la autoinmunidad está ahí. Y vale, entonces, varios fármacos de la esclerosis múltiple surgen de otros fármacos con otras indicaciones. Obviamente no se ponen ni las mismas dosis ni los mismos intervalos de dosis, pero muchos de esos, gracias a que ya sean el rituximab, se utiliza en reumatología como muchísimo. Es uno de los fármacos más utilizados en reumatología y lo podemos utilizar ahora en múltiple. Pero es beneficiarse de un tratamiento que antes no estaba en la idea de nadie, ponerlo con esclerosis múltiple, en las múltiples, pues utilizarlo. Sí, viene de ahí, de hematología. Perfecto. ¿Por qué? Porque tienes el bagaje anterior de los efectos secundarios que le daban con otra dosis a otros pacientes y eso lo puedes utilizar como formación tuya e información para lo que vas a utilizar tú, aunque las dosis son totalmente distintas. De hecho, gracias a eso, lo que se pretende ahora con los fármacos, como a veces comparten y vienen de atrás con otras indicaciones, como la múltiple no es solo lo que una paciente puede tener, hay gente que tiene múltiple y tiene otras enfermedades que, oh sorpresa, con el mismo fármaco atacas a las dos enfermedades, que eso es lo que intentamos siempre priorizar. ¿Sabes? Si una paciente tiene otra enfermedad normalmente autoinmune, y yo tengo que poner un fármaco para su esclerosis múltiple, si puedo unificar y con uno intentar mantener en vereda las dos, perfecto. Pero sí, eso es verdad. Hola, buenas tardes. Yo quería hablar un poquito de los tres. Primero el enfermero, César, que tu trabajo es muy importante para las personas con esclerosis múltiple porque nos surgen muchas preguntas, muchas dudas. Y a veces es muy importante saber que podemos llamaros o hablar con vosotros cuando tenemos a lo mejor una consulta o dos al año y es importante saber que os tenemos ahí para todas estas cosas. La segunda, la neuropsicóloga en Povisa, a mí me toca Povisa y no la tenemos esa figura y deberíamos, porque mis mayores problemas son a nivel cognitivo, no de expresión, pero sí casi todo lo demás. Y es bastante duro, sí. Y la pregunta entonces ahora va para la neuróloga. Y es que parece ser que a veces la esclerosis múltiple viene asociada con otras enfermedades. Por ejemplo, en mi caso, con la fibromialgia. Entonces, yo tengo mucho dolor y yo no sé si ese dolor puede venir a veces por parte de la esclerosis o por parte de la fibromialgia. Entonces, ¿qué se debe a cada cosa y cómo distinguirlo? Si hay manera de distinguirlo o si se junta todo y hay que aguantarse con lo que viene. A ver, que la esclerosis múltiple se junta con otras enfermedades, seguro. ¿Por qué? Porque las enfermedades autoinmunes se agrupan. Entonces no es nada raro que una paciente con esclerosis múltiple tenga psoriasis o tenga otra enfermedad autoinmune o tenga hipertiroidismo, vale, es bastante común. La fibromialgia es un cajón ahí que aún no se sabe bien tampoco ni la causa ni de que lo provoca y por lo tanto tampoco tiene un tratamiento como tal. ¿Qué es de qué? Imposible. No lo vas a saber tú ni nadie, ¿vale? Lo que tienes que intentar es, uno, lo que se pueda controlar de la esclerosis múltiple, controlarlo. Pues eso, la parte inflamatoria que hablamos hoy toda la tarde, ¿no? Que no haya brotes, tomarte bien el tratamiento, tema ejercicio físico. Es que yo lo insisto, pero es que porque estoy totalmente convencida, que es importantísimo, ¿vale? Pero nadie te va a decir qué es de qué. Y probablemente nadie te lo va a decir porque no lo sepa y porque no solo influye una cosa. Estamos hablando del mismo organismo que tiene distintas cosas a la vez. No lo provoca una cosa por un lado o la otra por el otro lado, es el conjunto, ¿vale? Si tú tienes fibromialgia ya partes de un dolor más o menos estable casi todos los días, entiendo, de los cuales tendrás picos o no de más dolor, con una esclerosis múltiple de base, que habrá momentos en que la fatiga suba mucho más y no vas a ser capaz de distinguir qué es de qué. Lo que tienes que intentar hacer es un tratamiento para intentar sentirte mejor, pero en el fondo al final
tampoco sería demasiado relevante qué es de qué te vale. Si al final el tratamiento es el mismo, intentar eso, pues aprovechar las horas de máximo rendimiento, ¿vale? Tratar el dolor cuando sea extremo y medidas higiénico-dietéticas, pues tener tus rutinas, saber cuándo eres más, cuando estás más con más energía para consumir tus máximos recursos ahí, descansar bien, ejercicio físico, ¿vale? Pero es imposible distinguir qué es de qué. Sí, dos muy breves. Antes hablabas de los fármacos, de los genéricos y de los fármacos con patente. Bueno, sé que se afirma por encima de todas las cosas que son igualmente eficaces y todo esto, pero mi pregunta es, ¿tienen efectos secundarios diferentes los genéricos de los fármacos con patente? Eso por un lado, y concretamente en el caso de la esclerosis múltiple. Y después en el caso de las enfermedades autoinmunes. Yo tengo una hermana que ha tenido 3 consecutivas, ha tenido hipertiroidismo, ha tenido un problema en el nervio óptico y ha sido diagnosticada de Guillain-Barré. Y mi pregunta es, ¿hay alguna forma de prevenir? No. Vale, la genética es así de caprichosa. Las enfermedades autoinmunes se agrupan. Entonces esto no es de todo anormal que pase, sí. Es frecuente que una misma persona tenga distintas enfermedades autoinmunes, porque al final se agrupan, ¿vale? La genética está ahí y los factores ambientales están ahí. Se juntan y pataplof, ¿vale? Y los de los genéricos. Los genéricos para que salgan al mercado tienen que ser bioequivalentes, es decir, que tienen que mantener la misma eficacia o un porcentaje altísimo de la misma eficacia. Si no, no serían genéricos y no podrían salir a mercado. ¿Pueden tener efectos secundarios diferentes? Como bien he dicho, si es la pregunta es puede, todo puede. ¿Por qué? Porque a veces los excipientes, lo que rodea la pastilla o lo que sea, son distintos. Entonces, pues igual tienen más molestias gástricas o menos, o es un ejemplo, ¿no? Entonces, sí que pueden, porque al final no es la misma molécula. Pero tampoco podemos olvidar que dentro del mismo fármaco las pastillas no son iguales 100% todo con todas sus cosas. También tienen pequeñas diferencias, ¿vale? Introduje lo del tema de los genéricos porque es algo que en la múltiple nunca había pasado hasta ahora. No había genéricos de esclerosis múltiple, había las marcas comerciales y ya está, ¿vale? Entonces sí que es verdad que es como de repente, nunca me han cambiado de tratamiento y me cambian, cuando con otros fármacos estamos muy acostumbrados, pues la estatina del colesterol, la de la tensión, te la cambian, ¿no? Entonces un poquito para intentar explicar el por qué aparecen ahora los genéricos y que tampoco tenemos que poner mayor problema en este sentido, porque si no al final es que se cae el sistema. Creo que la atención y la memoria más o menos todos pueden saber un poco por dónde van los primeros síntomas, sí. Pero ¿podrías explicar un poquito cuáles serían esos primeros síntomas cuando hay problemas en el procesamiento? Es que a mí me suelen hacer mucho esta pregunta. ¿En la velocidad de procesamiento, dices? Sí, velocidad de procesamiento. Sí, bueno, pues la velocidad de procesamiento es un poco lo que casi todas las personas con esclerosis múltiple comentan, ¿no? Como la primera, que es como que tardan más en hacer las cosas. Pues un ejemplo claro, me pongo a cocinar y de repente me doy cuenta que ha pasado media hora y solo he cogido pues algo de la nevera, me puse a batir los huevos y pelé 2 patatas. Y dices tú, pero llevo media hora con la tortilla, ¿no? O que me dicen algo y soy muy lento. A lo mejor me preguntan algo y yo sé perfectamente responder a esa pregunta, pero entre que la pienso, no la pienso y demás, voy a responder y algunos pacientes dicen, jo, y me siento tonto porque parece que estoy atontado, que no sé la respuesta. Y es una respuesta muy sencilla que yo antes al momento la daba. Es como una lentitud cognitiva. O sea, que si estuviéramos andando, pues que andaríamos más lento. Pues a nivel cerebro, que tardamos más. De hecho, las pruebas que se evalúan para hacer esto son pruebas sencillas de tiempo. ¿Y cuántos se hacen durante cuántos ítems se hacen en ese tiempo? Entonces, sí que vemos, de hecho, en la mayoría de los estudios y ensayos, donde van siempre es a la velocidad de procesamiento. Porque en esclerosis múltiple es como la guía de lo cognitivo, ¿no? Que un poco distingue un poco a los pacientes o se ve la evolución. Siempre se va, casi todos los estudios, a la velocidad de procesamiento, porque es como normalmente lo primero que salta. Y lo que en la mayoría de los pacientes está descrito y se ve en los pacientes y son los que se quejan. Me noto como muy torpe cognitivo, muy torpe, aunque sepa hacer las cosas, pero me noto torpe, no, me falta la chispa. Buenas tardes a todos. Yo antes de nada quiero reiterar los agradecimientos a todo el mundo, a Yolanda Aguiar por participar en el acto inaugural, a Merck por el patrocinio de estas jornadas,
a los 3 increíbles profesionales que tenemos aquí, que a nada que los intentamos liar siempre, siempre nos dicen que sí, y es de agradecer. A todos vosotros por asistir, por aguantar el chaparrón, las gotas, la lluvia. También gracias a todos los que habéis enviado preguntas, porque habéis ayudado a construir también esta jornada. Y gracias siempre especiales al equipo de trabajadores de Abenpo, a los trabajadores que han estado aquí toda la jornada ayudándonos. Y